Antes de empezar con la intro, solo porque suba esta nueva historia no significa que dejaré de lado la anterior, solo que, como no hay más capítulos, esa historia quedará en pausa, pero no se preocupen, cuando se actualice la historia la subiré. Ahora sí, empecemos con la intro. Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 1. La invocación. Quo. Rias Gremory estaba, para decirlo simplemente, desconcertada. 12 días atrás su vida había sido perfectamente normal. Bueno, tan normal como las cosas pueden ser para una mujer diablo joven, hermosa y, si se le permite decirlo, increíblemente sexy, que vive una doble vida como la que podría tener una simple estudiante de secundaria. Ese mismo diablo joven y hermoso también resultó ser la hermana menor del diablo más fuerte de la historia, cuyo mejor amigo también tenía a un Mao como hermana. Aparte de las actividades escolares, pasaba su tiempo completando contratos de sus clientes mientras pasaba tiempo con los miembros de su nobleza. En definitiva, un día normal. Pero justo cuando la escuela llegaba a su fin, ella y sus compañeros se reunieron en el antiguo edificio de la escuela para actividades del club. Se dejó una solicitud en su escritorio, lo que la hizo preguntarse si se trataba de otra solicitud de Stray. Leyó el documento y descubrió que se refería a cierta firma mágica presente en Quo durante los últimos días, y la ubicación. Esta actividad mágica aparentemente había surgido en un almacén abandonado cerca de los muelles de Quo. Esto es raro, murmuró para sí misma, mirando el edificio al que acababa de teletransportarse, acompañada por su amiga de la infancia y reina, Himejima Akeno, junto a su único caballero, Kiba Yuuto, y la solitaria torre, Toujo Koneko. El informe de un estallido inusual de magia en el área dice que comenzó hace unos días, pero esto no parece algo que haría un callejero. La nariz de Koneko se arrugó y un ceño apareció en su rostro. Apesta, algo murió dentro. Ciertamente parece la guarida de un callejero. Ten cuidado, Buyou. Rias asintió ante las palabras de Yuuto, y el grupo entró con cuidado al edificio, buscando trampas o posibles ataques furtivos de cualquier monstruo que habitara el lugar. Sin embargo, no pasó nada y, sorprendentemente, lo que encontraron no fue un callejero en absoluto. El lugar estaba débilmente iluminado con una sola bombilla parpadeante, aunque su naturaleza diabólica permitió al grupo ver sus alrededores como si el sol estuviera en su apogeo. Lo que encontraron en el interior fueron paredes cubiertas con una escritura extraña y cientos de círculos mágicos tallados dentro del propio metal. Todo conectado a un círculo mágico gigante en el medio, escrito en un idioma que nadie en el grupo podía entender. Esto es inquietante. Incluso Akeno quedó perturbado por la vista. Mira, hay alguien ahí. En medio de todo, había un cuerpo vestido con una túnica roja. Pudieron ver que esta persona había muerto hacía mucho tiempo con un hedor a podredumbre y descomposición. Aunque otra imagen inquietante fue lo demacrada que parecía la persona antes de su muerte. Nada más que piel y huesos. ¿Esa es una túnica de mago? ¿Qué hace uno en Quo sin mi permiso o el de Sona? Ria suspiró frustrada. Quo era un territorio compartido perteneciente a los Citri y Gremory, para que cualquiera ingresara al lugar tendría que notificar a los propietarios. Y en determinados casos, incluso para que les permitieran quedarse o no. Entonces, tener a esta persona aquí sin que ella lo supiera demostró que se trataba de un mago rebelde. Curiosa por su muerte, fue a revisar su cuerpo y pasó por encima de los círculos mágicos, para sorpresa de los demás. Buyou. Gritó Yuuto, notando que el área se iluminaba y los círculos cobraban vida. Ah. Rias gritó de dolor y, sin previo aviso, comenzó a sentir un dolor ardiente en su mano izquierda. El pánico se extendió entre el grupo y ella misma, todos se preguntaban si había sido maldecida o atacada por algún tipo de magia latente en el círculo que su rey había despertado. Rápidamente se retiraron del área. Akeno lanzó un poderoso rayo para dañar el círculo e interrumpir cualquier hechizo que hubiera tenido efecto, pero ya era demasiado tarde. Todo el almacén comenzó a sobrecargarse de magia y el área comenzó a descomponerse hasta explotar. Todos estaban a salvo, habiendo volado una gran distancia hasta llegar al lado opuesto del puerto. La explosión en sí no fue violenta, solo lo suficientemente fuerte como para hacer que las paredes del almacén se derrumbaran sin siquiera dañar ninguno de los edificios cercanos. Un minuto después, el dolor en su mano se desvaneció y una marca se hizo claramente visible en la piel, que se parecía mucho al escudo de Gremory pero dividida en 3 secciones con un semicírculo alrededor y una criatura serpentina rodeando todo el símbolo. ¿Qué es esto?
No se sale. Exclamó Rías, instintivamente cubriendo su mano con su poder de destrucción, pero el símbolo permaneció. Confundida y un poco asustada por este fenómeno repentino, ella y Akeno inmediatamente se propusieron determinar el motivo por el cual esta marca apareció en su cuerpo de la forma en que lo hizo, así como lo que podría significar. Rápidamente pudieron descubrir que cada sección de la marca contenía magia y una cantidad bastante asombrosa, pero estaba inactiva y no importa lo que Rías intentó, no pudo usarla. Esto lo sacó aún más del circuito ya que puso en duda lo que ese mago estaba planeando hacer. ¿Estaba experimentando una manera de acumular magia para su uso posterior? Finalmente, después de 3 días sin ningún progreso, de mala gana dejó a un lado su monumental orgullo y envió un mensaje a su madre, Benelana, para que se lo diera a su padre, explicándole la situación y pidiéndole ayuda. Pensó que dado que la misteriosa marca tenía la forma del escudo de la familia Gremori, tendría sentido que el señor de la casa Gremori supiera algo al respecto. Mientras esperaban la respuesta de sus padres, Rías y el resto de su nobleza se sorprendieron un poco cuando, en lugar de enviar un mensaje, su padre sobreprotector se teletransportó directamente a la sala del Club Orc menos de 10 minutos después junto con su hermano sobreprotector, y ambos inmediatamente comenzaron a bombardear a Rías con preguntas sobre quién o qué había violado su cuerpo. Aunque en retrospectiva, Rías se dio cuenta de que realmente debería haberlo visto venir. Después de que su padre y su hermano mayor finalmente se calmaron, gracias en gran parte a que Gracia y Benelana llegaron y tiraron no muy suavemente las mejillas de sus respectivos maridos, su padre examinó la marca personalmente durante varios minutos, y surgieron algunas teorías. En el aire pero ninguno fue concluyente. Pero estos dos definitivamente sabían algo, ya que ambos incluso abandonaron la habitación para continuar su discusión en privado. ¿Por qué no querían que ella lo supiera? Era un misterio que le parecía injusto. Obviamente era un asunto serio ya que nunca los había visto con una expresión tan grave. Sin embargo, no dieron muchos detalles y simplemente le dijeron que no investigara demasiado el asunto y que nunca mostrara su marca a nadie. Afortunadamente, se le ocurrió su propia idea con la ayuda de Sona, y ambos especularon que la magia interna tenía algo que ver con el tipo de contrato hecho con un familiar. No pudieron determinar qué tipo de criatura podría haber sido, pero posiblemente podría resultar ser un tipo de familiar poderoso. Después de todo, ¿por qué si no se necesitaría tanta magia solo para asegurar el contrato? Cada hora, una gran parte de su magia se deslizaba lentamente dentro de la marca, obligándola a tomar descansos ya que no estaba segura de si la tasa de absorción aumentaría con el tiempo. Sona le aconsejó que dejara que su sistema se acostumbrara antes de emprender cualquier otra misión relacionada con un callejero, o al menos hasta que se familiarizara. No es de extrañar que ese mago muriera. Nací con reservas mágicas excepcionales como demonio con nuestra recuperación mejorada mientras él era solo humano, pensó, temblando al saber finalmente la razón detrás del cadáver arrugado del mago. Básicamente, había perdido toda su magia hasta el punto de morir al intentar un hechizo para el que no tenía las reservas para proporcionar suficiente poder. Y así, con esta información en mente, fue con no poca anticipación que cuando llegó la siguiente luna llena, Ría se teletransportó instantáneamente al bosque familiar con su noble a cuestas. No puedo esperar a ver qué tipo de familiar tendré. Pensó Rías alegremente. Solo espera hasta que se lo muestre a Sona. Oh, voy a dominarla cada vez que pueda. Ja. Nada de lo que ella tenga podrá compararse con lo que yo tendré al final de esta noche. Sin embargo, cuando se encontraron con el maestro familiar Zatouji y solicitaron su ayuda, Rías se llevó otra sorpresa. Para empezar, cuando Rías le mostró la marca, el hombre en realidad había comentado lo familiar que le parecía, cuando ella mencionó que posiblemente estaba conectada a una criatura poderosa de la que se desmayó. Cuando Akeno lo sacó de allí mediante una desfibrilación improvisada con sus poderes de relámpago, inmediatamente comenzó a divagar sobre la marca y a gritar sobre cómo finalmente recordaba dónde la vio. Hace años, un joven mago de alguna manera encontró su camino hasta aquí. Vino a buscar mi ayuda, no para conseguir un familiar, sino para estudiar los experimentos y notas de otro mago antiguo de hace muchos siglos. Sí, lo recuerdo claramente, eso símbolo. Señaló la mano de Rías. Eso es lo que descubrimos de los restos, aunque no tenía el símbolo Gremori y se veía muy diferente, de hecho, parecía más bien una lanza. Oh, bueno, debe haberlo cambiado de alguna manera. Vamos muchachos, creo. Todavía conservo algunas de las notas que dejó en algún lugar de mi cuna. Zatouji llevó al joven grupo de demonios a su casa y fue a cavar en una montaña de libros y pergaminos de aspecto antiguo hasta que emergió con algunos libros polvorientos que se romperían con el menor toque que le entregó a Rías.
Uno tenía la imagen de un círculo mágico, pero con un diseño que nunca había visto antes. Los demás eran simplemente cuadernos llenos de interminables notas desde un idioma antiguo hasta el inglés, el latín y el griego modernos. El maestro familiar luego le informó a Rías que, por lo poco que podía recordar, se suponía que se trataba de algún tipo de hechizo de invocación que nunca lograron hacer funcionar en el pasado. Lo consideró un fracaso y abandonó el proyecto, ya que ninguna criatura en el bosque jamás se correlacionó con tal hechizo. Le aconsejó a Rías que actuara con cuidado, ya que fácilmente podría ser posible que el hechizo convocara a un monstruo mortal que fácilmente podría matarla. También señaló que para que funcione, Rías necesitaría dibujar un círculo específico del cual había olvidado el diseño exacto y los materiales necesarios para crearlo en primer lugar. Casi perdió toda esperanza hasta que Aken no mencionó cómo podrían volver a visitar el almacén quemado y estudiar lo que quedaba del círculo. Si tienen suerte, incluso podrían restaurarlo. Zatouji también le entregó a Rías un papel viejo y andrajoso con algunos cánticos escritos, mencionando que estas eran las palabras que activarían el hechizo, algo que nunca funcionó para ellos en ese entonces pero que esperaba funcionar para la heredera. Rías agradeció al maestro familiar por la información, pero antes de irse le preguntó qué tipo de familiar convocaría. La respuesta que dio fue, no la que ella esperaba. Me temo que simplemente no lo sé, Lady Rías. La práctica de contratar familiares es casi tan antigua como la magia misma, pero hasta ahora, las historias sobre familiares que involucran marcas como la que ahora posees nunca han sido realmente documentadas. El quid de la cuestión es que no tengo la menor idea de qué tipo de familiar convocarás, como nadie en la historia lo ha hecho. Después de que abandonaron el bosque, el hombre de repente recordó un pequeño detalle que olvidó mencionarle a Rías. Ah, debería haberles dicho que para asegurar que el familiar que ella invoca sea lo más poderoso posible, debería realizar el ritual en un lugar donde la energía mágica fuera naturalmente fuerte, y en el momento del día o de la noche en que su propia magia también estaba en su punto más fuerte. No era un detalle importante, estaba seguro de que ella se las arreglaría de todos modos. Romper. Después de regresar a la casa club, Akeno y algunos de los miembros de la nobleza de Sona cuya experiencia radica en la magia fueron al almacén para recuperar toda la información que pudieron sobre el círculo mágico. Les tomó unos días más recopilar suficiente información de los restos para recrear un círculo en su mayoría similar con algunas modificaciones para las partes faltantes y usando las notas dadas por el maestro familiar para reunir los materiales necesarios, siendo el platino líquido uno de ellos. Algo que tardó unos días en adquirir. Luego, cuando terminaron las clases del día siguiente, limpiaron el salón en el que siempre se reunían después de la escuela, el club de investigación de lo oculto, y luego dibujaron el círculo representado en el papel que les habían entregado, con un diámetro perfecto de 6 pies. A pesar de su apariencia bastante sencilla, la Academia Quo en realidad se construyó justo encima de una gran cantidad de líneas ley, lo que hacía de la antigua escuela el lugar ideal para el ritual de invocación. Después de eso, fue simplemente cuestión de esperar hasta que no hubiera nadie presente en la escuela. Entonces, cuando el sol se puso en el horizonte y el último estudiante se fue, finalmente llegó el momento. La joven heredera de la casa de Mori levantó su mano izquierda y comenzó el encantamiento que memorizó de las notas y libros. Por el elemento plata y hierro, la piedra fundacional y el archiduque de los pactos, y por la gran señora, Lilith. Levanta un muro contra el viento y cierra la puerta en 4 direcciones. Sal de la corona y sigue el camino bifurcado que conduce al reino. No pasó nada, pero Rías continuó sin inmutarse. Habían seguido perfectamente todas las instrucciones del maestro familiar. Sabía que esto funcionaría, al menos eso esperaba. Llena, 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 llena. Repítelo 5 veces, pero cuando cada una esté llena, destrúyela. El círculo comenzó a brillar débilmente en azul. Rías sintió que la emoción que había estado acumulando en ella durante días comenzaba a aumentar, pero logró reprimirla lo suficiente y continuó recitando el canto, para no arruinar el ritual. Y mientras seguía hablando, el círculo se hizo más y más brillante mientras la marca en su mano comenzaba a calentarse. Haz caso a mis palabras. Mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada crea mi destino. Si cumples con este sentimiento y obedeces mi voluntad y mi razón, entonces respondes a mi llamado. Por la presente juro que seré todo el bien del mundo. Que derrotaré todo mal en el mundo. Ciertamente esto no parecía ningún proceso de invocación familiar con el que estuviera familiarizada. Pero dado que se trataba de un hechizo de una época olvidada hace mucho tiempo, tenía grandes esperanzas de que surgiera algo sorprendente y poderoso de él.
En este punto, la cantidad de maná bruto que se había reunido en el círculo era asombrosa de contemplar y brillaba tan intensamente que el resto de su nobleza se protegió los ojos o miró hacia otro lado, y también generó un viento feroz. Pero Ria se obligó a terminar mientras miraba el centro del círculo y gritaba la línea final. 7 reinos revestidos con las grandes palabras de poder, surgen del círculo de unión, guardián de las escamas. En el momento en que la última sílaba salió de sus labios, todo el poder que se había estado acumulando a pocos metros frente a ella se condensó en un solo punto, brillando más que el sol antes de desaparecer. No pasó nada, todo siguió igual y el círculo se oscureció antes de convertirse en polvo. No, esto no puede ser. Rías no podía creerlo, ¿fue esto realmente un fracaso? ¿El esfuerzo de todos se fue por el desagüe por un simple espectáculo de luces? Akeno puso sus manos sobre el hombro de su rey. No pienses demasiado en eso, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Crash. Akeno ni siquiera pudo terminar sus palabras antes de que algo se estrellara desde lo alto del techo contra el piso junto a ellos, escombros de madera volaron por todas partes haciendo que todos se quedaran boquiabiertos ante un posible ataque enemigo. El impacto casi rompió el piso también, pero el edificio era lo suficientemente resistente para soportarlo. ¿Qué es? Un ataque. Buchou, Akeno-san, detrás de mí, exclamó Kiba. Mientras Rías y el resto de su nobleza tosían por la nube de polvo que se había levantado, una voz clara, fuerte y claramente masculina sonó frente a ella. Uf, otra vez no, un hombre. Yuto, espera. Gritó Rías, viendo a su caballero prepararse para usar su espada, pero este escenario no parecía un ataque sorpresa ni nada de eso, así que quería evaluar la situación primero. Quienquiera que fuera esta persona, continuó hablando. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece que he sido convocado por un pequeño maestro peculiar. Los ojos de Rías se abrieron cuando las palabras llegaron a sus oídos, y cuando miró hacia lo que quedaba del círculo de invocación, vio una figura humanoide a través del polvo. Esa fue la primera palabra que le vino a la mente cuando vio al recién llegado por primera vez. Y él era alto. La propia Rías tenía una altura razonable de 5'8", pero el hombre frente a ella tenía que medir al menos 6'1". Cuando el polvo se asentó, la joven diablo pudo ver mejor a este hombre y descubrió que tenía una apariencia bastante exótica. Piel bronceada, cabello blanco, ojos del color del acero y una figura que parecía estar compuesta enteramente de músculos musculosos. Llevaba una armadura negra ajustada en su pecho que parecía mostrar sus abdominales a pesar de que los cubría, junto con un sudario rojo que la hacía temblar de miedo. Podía decir que tenía propiedades sagradas. Y su rostro, no mentiría, pero era muy afilado, con una nariz aguileña y una mandíbula y pómulos definidos. Considerándolo todo, era un hombre bastante guapo. Sí, es muy exótico por decirlo menos. Pensó Rías con un pequeño sonrojo. Espera, dijo que había sido convocado, eso significa. Mirando al hombre a los ojos, Rías reunió su ingenio y dio un paso adelante. Siguiendo tus palabras de ahora sobre ser convocado, supongo que eres mi nuevo familiar. El hombre respondió levantando una ceja con curiosidad y luego sonrió. Supongo que si lo dijeras crudamente, entonces sí, soy un familiar. Asumo entonces que eres mi maestro. Perdón por tu techo, pero claro, yo no, normalmente me convocan en lo alto en medio del cielo. De hecho lo soy, pero ¿qué quieres decir con crudamente? Rías demandó con el ceño fruncido, mientras también se preguntaba sobre ese último comentario suyo. Lo que dice es verdad, maestro. Soy una especie de familiar, y también tengo un contrato con usted. Dijo el hombre como si estuviera explicando algo simple a alguien que ya debería saberlo, pero no lo sabía. Pero según cómo me saludaste, está claro que no te das cuenta de qué tipo de familiar soy. Ilumíname entonces. Ante esto, el hombre asintió respetuosamente, aunque Rías estaba segura de haberlo visto sonreír de nuevo durante los pocos segundos que tenía la cara gacha. Como desee, maestro. Comprenda que esta conversación no será corta, por lo que le sugiero que se siente. Miró al grupo que estaba detrás. Los demás también si tienen intención de quedarse y escuchar. Siguiendo su consejo, los miembros del club de investigación de lo oculto volvieron a colocar las alfombras y los muebles donde habían estado antes de dibujar el círculo de invocación y tomaron sus respectivos asientos, con Rías en su escritorio, Yuto y Akeno sentados en el sofá a su izquierda. Y Koneko sentada en el sofá a su derecha. El nuevo familiar de Rías permaneció de pie en el centro de la habitación frente a Rías, su atención se centró principalmente en el joven diablo que lo había convocado y comenzó su explicación.
Como estoy seguro de que ya sabe, maestro, los familiares normales son varios animales o criaturas sobrenaturales o fantasmas que están mágicamente obligados a servir a aquel a quien están contratados. Si bien estas criaturas a menudo varían en términos de fuerza, así como los tipos de servicios que pueden prestar, ya sea espiar, llevar mensajes o ayudar en el combate, una cosa que todos tienen en común es que son más débiles que la persona a la que están contratados. Esto se debe a que no importa cuán fuerte pueda ser un ser, no pueden vincular a un familiar con ellos si es más fuerte que ellos mismos, e intentar hacerlo es similar al suicidio. Rías asintió con la cabeza y le indicó que continuara. Sin embargo, maestro, cada regla tiene sus excepciones, y con las herramientas y preparativos adecuados, esto se puede hacer. De hecho, ya lo ha hecho. Los ojos muy abiertos fueron el tema de esta noche para el club de investigación de lo oculto, mientras la idea de que Buchow en realidad había contratado a un familiar que era más fuerte que ella cruzó por sus mentes. Pero antes de que alguien tuviera la oportunidad de decir algo, el extraño hombre anunció: «Felicitaciones, maestro. Ha convocado con éxito a un sirviente». En lugar de aclarar las cosas, sus palabras solo sirvieron para confundir aún más al grupo. ¿Sirviente? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Yuto, hablando por primera vez desde que comenzó el ritual de invocación. El peliblanco suspiró, casi como si estuviera decepcionado por su incapacidad para comprender la situación. Bueno, si tuviera que ponerlo en una sola oración, se podría decir que Servant es el título dado a los familiares humanos, que resultan ser el tipo de familiar más poderoso. Sin embargo, en términos más detallados, estoy un espíritu heroico, un héroe de otro tiempo que se ha vuelto tan famoso y ha logrado hazañas tan legendarias, que después de mi muerte ascendí a un nivel de existencia que raya en lo divino. En lugar de que mi alma entre en el ciclo de la reencarnación, en cambio, ascendió al trono de los héroes. ¿Espíritu heroico? ¿Trono de los héroes? Todos estos términos eran tan desconocidos y nuevos para todos en la sala. El ritual de invocación que acabas de realizar tenía como objetivo invocar el alma de un espíritu heroico con la intención de convertirlo en tu familiar. Sin embargo, uno de los problemas con esto es que recuperar el alma de incluso un humano normal de las garras de la muerte, y mucho menos la de un espíritu heroico, es magia verdadera. Para compensar la absoluta imposibilidad de esto, en lugar de intentar convocar a todo el espíritu heroico, el ritual reúne la mayor cantidad posible del poder del espíritu heroico, que luego se coloca en un contenedor modelado según el mismo cuerpo que el espíritu heroico tuvo durante la flor de su vida, y ese contenedor se conoce como Servant. Rías no podía creer lo que estaba escuchando. Yo, convoqué a un héroe de otra época y lo contraté como mi familiar. Y sí. Chúpalo, Sona. Nada de lo que tiene puede superar esto. Nada. Rías necesitó cada gramo de autocontrol para no saltar encima de su escritorio y comenzar a animar, e incluso entonces fue incapaz de evitar que una sonrisa dibujara sus mejillas o evitar que sus ojos brillaran con avidez. Si su nuevo familiar no, sirviente vio su reacción, no hizo comentarios al respecto y continuó con su explicación. Ahora, dado que el contenedor solo puede contener una fracción del poder del espíritu heroico, tiene sentido que el maestro quiera garantizar que ciertos elementos de su poder lleguen a ser lo que querrían en su Servant, ¿no es así? Esto es donde entran en juego las clases de Servant, de las cuales hay un total de 7. Archer, el sirviente del arco. Saber, el siervo de la espada. Lancer, el siervo de la lanza. Rider, el siervo de la montaña. Caster, el sirviente del hechizo. Assassin, el sirviente del asesinato. Y Berserker, el sirviente de la locura. He sido convocado como un sirviente de la clase arquero, que normalmente se especializa en combate de largo alcance y operaciones independientes. Ya veo, murmuró Rías para sí misma. Se preguntó qué tipo de especializaciones podrían tener las otras clases y tomó nota mental de preguntarle sobre ellas en otro momento. Por ahora, aunque su sirviente ya tenía más que suficiente que explicar para asegurarse de que su maestro entendiera la situación en la que se encontraba, y además, había otra pregunta que quería hacer. Entonces dime, ¿qué espíritu heroico eres? Me gusta conocer a mis sirvientes, heroicos o no. El hombre frunció un poco el ceño, mirando el agujero en el techo antes de negar con la cabeza. Me temo que no puedo hacer eso. ¿Por qué es eso? El sirviente hizo una mueca antes de responder. Pido disculpas, maestro, pero parece que no me convocó adecuadamente. Esto podría deberse al proceso o a que no me convocó en el momento en que su magia estaba en su punto máximo, pero este error ha confundido un poco mis recuerdos. Es por esas razones que te pido que mientras sea tu Servant, te refieras a mí simplemente como Archer, el nombre de mi clase.
Al menos, hasta que mis recuerdos regresen a mí, y solo entonces podré ser capaz de presentarme adecuadamente. Los miembros del club de investigación de lo oculto le dieron al espíritu heroico un suspiro colectivo, algo decepcionados de que las cosas no salieran bien y de que lograran equivocarse. Ahora, debido a sus acciones, convocaron a alguien que sufría pérdida de memoria. Lo miraron con simpatía, esperando que se recuperara pronto. Muy bien, Archer, dijo Rías. Esto fue un error de mi parte y me gustaría disculparme formalmente. Respetaré tu deseo de ser llamado Archer y el resto también. El recién bautizado Archer inclinó la cabeza en agradecimiento. Muy bien, maestro. Ahora, pasando a un asunto diferente, normalmente no preguntaría esto, pero como no sabías que estabas convocando a un Servant, tengo que hacerlo. ¿Te das cuenta del significado de lo que llevas encima de tu mano izquierda? Mirando su mano izquierda, la heredera Gremory se dio cuenta de que la extraña marca que había aparecido en su mano izquierda y había puesto todo esto en movimiento, en lugar de usarse en el ritual para convocar a Archer, en realidad todavía estaba allí. Pero mientras antes era de un color apagado, como el de la sangre seca, ahora era de un vibrante color carmesí, muy parecido a su cabello. ¿Estás hablando de esta marca? Preguntó Rías, levantando la mano para que Archer la viera. El sirviente asintió en confirmación. Sí. Esa marca es prueba del pacto que tú y yo compartimos. Y lo que es más importante, significan tu estatus como maestro de dicho pacto. Ya mencioné que al final, los Servants son básicamente familiares extremadamente poderosos, aquellos que son casi siempre es mucho más fuerte que su maestro. Por lo tanto, no debería ser una gran sorpresa que no sea extraño que un sirviente mate a su maestro si alguna vez se disgusta con él. Ante estas palabras, Koneko se tensó mientras miraba a Archer y declaraba ferozmente. Si alguna vez intentas lastimar a Buchou, te mataré. Ara, dijo Akeno de una manera con la que Rías estaba muy familiarizada. Mírate, Koneko-chan, tan ansiosa por defender a tu amada Buchou. ¡Qué adorable! A pesar de la forma burlona en la que habló, Rías podía sentir a Akeno reuniendo su poder, y la mano de Yuto se dirigía hacia su espada. Levantando la mano, la presidenta del club de investigación de lo oculto intervino antes de que las cosas tuvieran la oportunidad de intensificarse. No hay necesidad de hostilidades, todos. Archer simplemente nos está informando de todos los detalles relacionados con mi pacto con él. Ahora, Archer, por la forma en que expresaste tus palabras, supongo que esta marca en mi mano izquierda es una especie de carta de triunfo para asegurar mi autoridad. Archer asintió con aprobación. Muy astuto de su parte, maestro. Esas marcas se llaman sellos de comando, y son herramientas para ayudar a garantizar la autoridad del maestro sobre su sirviente. Al invocar los sellos de comando, un maestro puede obligar a su sirviente a obedecer un gran total de 3 veces. Al usar los sellos de comando, podrías ordenarme que hiciera casi cualquier cosa, y yo llevaría a cabo esa orden inmediatamente, quisiera o no. De hecho, si te apeteciera, podrías ordenarme que me suicidara. Aquí y ahora, y no habría nada que pudiera hacer una vez que se diera la orden. La maestra se quedó sin aliento ante la sola idea de darle a su sirviente una orden tan cruel y horrible, y miró los sellos de comando en su mano con un miedo recién descubierto. Miedo de para qué un maestro menos misericordioso podría usarlos. Era cierto que en la sociedad del diablo, un rey tenía una cantidad considerable de autoridad sobre los miembros de su nobleza, pero estos sellos de comando, iban mucho más allá de eso. Archer, te juro por mi honor como Gremory y como tu maestro, nunca usaré un sello de comando contigo. Para su sorpresa, Archer simplemente se rió entre dientes. Si bien aprecio la idea, no hay necesidad de tales extremos, maestro. Y no ignoraría el poder de los sellos de comando si fuera usted, ya que tienen sus usos. Por ejemplo, soy incapaz de cualquier tipo de teletransportación. Pero si usaras un sello de comando ordenándome ir a un lugar específico inmediatamente, las leyes del tiempo y el espacio se doblarían para enviarme a dicho lugar, sin importar qué tan lejos estuviera. Además, si usaras uno ordenándome llevar a cabo una determinada tarea, como destruir al enemigo frente a ti y estuve de acuerdo y apoyé tus intenciones, cada aspecto de mi poder aumentaría enormemente a medida que cumpliera esa orden. Bueno, eso es ciertamente interesante, y también parece bastante útil cuando estás en apuros, señaló Yuto. Pero eso no puede ser todo, tiene que haber algún tipo de trampa. De hecho lo hay, confirmó Archer. Si bien los sellos de comando son la cristalización de magia lo suficientemente poderosa como para obligar incluso a un espíritu heroico, solo contienen una cantidad limitada de poder.
Si mi maestra usara a uno que me ordenara obedecer completamente cada una de sus órdenes, el poder del sello de comando se extendería en consecuencia, disminuyendo drásticamente su efectividad. A lo sumo probablemente sentiría una especie de compulsión a obedecerla, como una vocecita en mi cabeza insistiéndome para que esté de acuerdo con ella y haga lo que ella dice. Sería molesto, pero al final podría ignorarla. Él. Volviendo a su maestro, Archer continuó aconsejándole que si Rías alguna vez sentía la necesidad de usar sus sellos, debía tener en cuenta que debía evitar dar órdenes vagas o amplias. En cuanto a la trampa más importante como tú la dices, dijo, volviéndose hacia Yuuto, eso es algo que creo que ya mencioné. Mi maestra tiene 3 sellos de comando, ni más ni menos. Y si ella agota los 3, nuestro contrato desaparece con ellos. En ese caso, haré todo lo posible para asegurarme de no tener que usarlo nunca. Aunque Rías dijo estas palabras con una sonrisa, tenía una mirada seria en sus ojos. Una mirada que le dijo a Archer que estaba empezando a comprender realmente lo que significaba ser una maestra, y también que, a menos que la situación fuera grave, ni siquiera consideraría usar esos sellos, ya que ahora se daba cuenta de lo preciosos que eran. Me alegra escucharlo. Ahora, maestro, dijo el sirviente, cambiando de tema, a menos que tenga más preguntas, me gustaría hacer algunas mías. No puedo pensar en ninguno en este momento. ¿Alguien más tiene alguno? Los otros demonios en la sala respondieron que no. En ese caso, adelante, Archer. Correcto. Bueno, para empezar, ¿estaría en lo cierto al suponer que ninguno de ustedes es humano? Preguntó Archer, mirándolos a todos como si los estuviera evaluando. Hay un aura de magia a tu alrededor, es difícil expresarlo con palabras, pero definitivamente no es algo humano. Tienes razón, Archer. Todos somos demonios. Esta vez fue el turno de Archer de sorprenderse. ¿Diablos? No sabía que mi maestro tendría un don para las bromas, murmuró con las cejas arqueadas, aunque Rías insistió. No miento, aquí está la prueba. De repente, unas alas negras parecidas a las de un murciélago se desplegaron detrás de sus espaldas, y el show desapareció rápidamente cuando el Servant se adaptó a su situación. Bueno, eso es nuevo. Nunca antes había tenido un demonio como maestro ni ningún tipo de no humano. Aunque eso explicaría la enorme cantidad de energía mágica que puedo sentir proveniente de ti. Su maestro sonrió. Pero por supuesto, soy un Gremori después de todo. Arquero parpadeó. Espera, ¿Gremori? Como en el Duque del Infierno que comanda 26 legiones de demonios y tiene conocimiento absoluto de todos los tesoros, pasados, presentes y futuros. El mismo Gremori que también es conocido por adquirir el amor de muchas mujeres, sean jóvenes o mayores, pero él principalmente va tras doncellas. La pelirroja inconscientemente hinchó su pecho con orgullo. Lo mismo. Desafortunadamente, sin embargo, el Lord Gremori original, que en realidad era una mujer y no un hombre, murió hace miles de años en la Gran Guerra junto con la gran mayoría de sus seguidores. Explicó Rías. Sin embargo, soy descendiente de ella. ¿A qué no se rió? Ara. Seguro que conoces tu historia, Archer-kun. El trono de los héroes está directamente conectado a parte de los registros acásicos, y cada espíritu heroico tiene al menos una comprensión básica de todas las leyendas registradas en ellos, respondió Archer, rompiendo brevemente el contacto visual con su maestro para hablar con Akeno. Ahora, si se me permite preguntar, ¿qué están haciendo todos ustedes aquí en el mundo humano? Tenía la impresión de que los de su especie, en su mayor parte, habían abandonado el reino de los mortales después de que terminó la era de los dioses, junto con todas las otras criaturas legendarias. Rías parpadeó. ¿Terminó? ¿Izquierda? ¿De qué estás hablando, Archer? Lo admito, muchos de los viejos poderes que alguna vez gobernaron el mundo humano se han retirado en su mayor parte, pero nosotros, los demonios y todas las demás razas mágicas, todavía venimos aquí con bastante frecuencia. En cuanto a por qué lo hacemos, puede ser para ponernos al día con la vida humana cotidiana para poder integrarnos, hacer negocios con humanos que solicitan nuestros servicios o incluso simplemente tomarnos unas vacaciones. La confusión que sentía Archer era ahora mayor que nunca, junto con una sensación de conmoción cada vez mayor. Pero eso no puede ser, la era de los dioses fue puesta fin por Gilgamesh hace más de 4000 años, y aunque muchos nuevos nacieron después, todos murieron cuando el Imperio Romano colapsó. Esto ha sido confirmado por las 3 ramas de la Asociación de Magos y la Santa Iglesia durante siglos. Espera, a menos que, maestro, preguntó cautelosamente el espíritu heroico, ¿está familiarizado con las entidades Gaia y Alaya?
Rías inclinó la cabeza hacia un lado, curiosa de por qué su sirviente preguntaría eso de repente. ¿Gaia? ¿Te refieres a las leyendas griegas? Bueno, he oído hablar de ella, por supuesto, pero no puedo decir que la haya conocido. En cuanto a la segunda, Alaya, nunca la he conocido. Escuché ese nombre en mi vida. Cuando los ojos de Archer se abrieron aún más, la confusión de Ría fue reemplazada por la preocupación. ¿Arquero? ¿Qué pasa? Parece que me equivoqué en algunas cosas, maestro. Comenzó el sirviente. No solo soy de otra época, sino que si mis sospechas son ciertas, también soy de otro mundo. El club de investigación de lo oculto quedó atónito cuando estas palabras salieron de los labios del Servant, pero en solo unos segundos Akeno logró disimular su sorpresa con diversión. Ara, esto es ciertamente una sorpresa. Archer-kun es realmente un extraterrestre. Todos los demás en la sala suspiraron o pusieron los ojos en blanco ante esto. Para aclarar, murmuró Archer con su ceja izquierda dando un solo movimiento, por el momento parece que este plano de existencia en el que todos ustedes viven es un mundo paralelo al mío, pero uno en el que la era de los dioses nunca llegará. Llegó a su fin, o al menos ese fin aún no ha llegado, y criaturas como los demonios como ustedes todavía caminan por la tierra. Y esa es solo una de las diferencias. Señaló el siervo del arco, gimiendo mentalmente al sentir que el número de preguntas que de repente se había multiplicado. Después de una discusión muy larga, el Servant ahora tenía al menos una comprensión básica de este nuevo y extraño mundo al que había sido arrojado. Uno de los hechos más importantes fue que la sociedad y la historia humanas en este mundo eran de alguna manera perfectamente idénticas a las del suyo. Por lo que cualquiera podía decir, las únicas diferencias eran de tipo mítico, es decir, que dioses, dragones, ángeles, demonios y muchas otras especies fantasmales todavía estaban vivas y presentes en el mundo. Afortunadamente, Archer también descubrió que este mundo también tenía las mismas leyendas, por lo que al menos su conocimiento de todas las diferentes leyendas sobre estas criaturas aún podría resultarle útil. El espíritu heroico también se sorprendió gratamente al descubrir que los demonios de este mundo tenían, aunque no necesariamente buenas, intenciones mucho menos malévolas hacia los humanos que las que describían las leyendas sobre ellos, al menos según su maestra y su nobleza. Su maestro había confesado que, para su vergüenza, antes de la Gran Guerra, los demonios eran de hecho los monstruos que robaban las almas de los humanos tal como lo proclamaba la Biblia. Sin embargo, después de la guerra, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos habían sufrido bajas que eran más que asombrosas. De hecho, todos habían estado al borde de la extinción. Entonces, para mantenerse con vida, estas tres razas se habían visto obligadas a convocar una especie de alto el fuego, recurrir a los humanos y comenzar a reclutar a aquellos que consideraban dispuestos y dignos en sus propias filas como una forma de reponer sus números. Y para mejorar su publicidad, los gobernantes del infierno cambiaron su política con respecto al trato a los mortales por una mucho más beneficiosa para ambas partes. Por supuesto, eso no les cayó muy bien a algunos de los, digamos, demonios tradicionales, y pasamos por una desagradable guerra civil que finalmente resultó en que la antigua facción fuera expulsada junto con los 4 satanes. Y mi hermano mayor Sir Zetch tomando el manto de Lucifer. Esto es mucho para asimilar, murmuró Archer mientras reflexionaba sobre numerosos hechos en su cabeza. No solo me encuentro en un mundo completamente nuevo, sino que incluso me encuentro contratado por un diablo, solo para descubrir que aparentemente han dejado de lado muchos de sus hábitos más malvados. ¿Qué pudo haber causado tal cosa? ¿Cómo pudo haberlo convocado desde una realidad completamente diferente? Eso era imposible, incluso si ella poseyera acceso casi ilimitado a la energía mágica y la capacidad de usar magia verdadera, aún así habría sido imposible. Sin embargo, aquí estaba, convocado como arquero sin ningún problema. Tendré que tomarme un tiempo para aprender más y descubrir cómo es posible. Cerró los ojos y respiró hondo. Al final, lo único que realmente importa es que soy un sirviente que ha sido convocado, y tú eres mi maestro. Siempre que todo lo que me has dicho hasta ahora sobre este mundo sea cierto, en este momento no veo nada. Razón por la cual no me gustaría ser tu sirviente. Me alegra oírlo, respondió Rías, contenta de que su nuevo sirviente no tuviera problemas con que ella fuera un demonio, a pesar de que él era un héroe. Ahora bien, maestro, hay un último asunto del que debemos ocuparnos. Debo pedirle que represente esta parte. Dijo Archer mientras se acercaba a la heredera Gremory.
Sin embargo, ella rápidamente cumplió con su pedido, y un minuto después los dos estaban parados a 1 metro de distancia el uno del otro, lo que fue seguido por Archer colocando su puño sobre su corazón mientras inclinaba solemnemente su cabeza. Por tu convocatoria, he venido. A partir de este momento, tu destino es mi destino. Mi victoria es tu victoria. Tu deseo es mi propósito. Este es el voto ofrecido por el Servant Archer, quien se compromete a permanecer siempre a tu lado, mi maestro. Rías quedó momentáneamente atónita por la formalidad que su sirviente estaba mostrando repentinamente antes de que su propia autodisciplina se reafirmara mientras daba su respuesta con gracia. Acepto tu promesa y tu voto, Archer. Por mi nombre como Rías de la casa de Gremory, juro por mi honor que me esforzaré por ser un maestro digno de un sirviente tan excelente. Cuando terminó de hablar, Rías se dio cuenta de que durante todo el tiempo que había hablado con él, nunca le había dicho a Archer su nombre de pila hasta ahora. Y con eso, el pacto está sellado. Declaró Archer mientras enderezaba su espalda. Ahora, a menos que haya algo más, creo que es hora de que todos nos retiremos por la noche. Supongo que, después de todo, todos tienen escuela, y sería negligente de su parte faltar a sus clases simplemente porque estaban ocupados conversando con un heroico espíritu toda la noche, dijo con su familiar confianza y diversión en su tono. Koneko entrecerró los ojos con sospecha. ¿Cómo sabes que tenemos escuela? ¿Porque todos visten uniformes escolares? Archer adivinó retóricamente con una ceja levantada. No, Koneko-chan tiene razón. Incluso si tu leyenda tuvo lugar hace relativamente poco tiempo en la historia de tu mundo, dudo que tu sociedad tuviera escuelas públicas con uniformes regulares, Archer. Señaló Kiba. Un punto justo, admitió Archer. Sin embargo, incluso si este es un plano de existencia diferente, hemos podido establecer que la civilización humana actual de este mundo es idéntica a la mía. En cuanto a cómo sé sobre la cultura y las costumbres de esta era, y el hecho de que todos ustedes tengan escuela, mis recuerdos no están tan confusos como para olvidarme de todo. Bueno, ¿no es eso interesante? Dijo Akeno, ocultando su boca con su mano. Suficiente, dijo Rías con autoridad pero no sin crueldad. Archer tiene razón. Todos tenemos nuestras clases mañana, y se reflejará mal en nosotros si descuidamos nuestras responsabilidades como estudiantes de la Academia Quod porque estábamos demasiado cansados por quedarnos despiertos hasta tarde. Sin mencionar que Sona nunca dejaría que Rías escuchara el final si llegaba tarde. Ve a casa y duerme bien por la noche. Nos reuniremos aquí mañana después de clase. Archer, ¿puedes venir conmigo a mi casa? Probablemente deberíamos arreglar el techo. Sería una pesadilla si empezara a llover. Señaló Kiba, seguido por Akeno y Koneko haciendo una rápida reparación con magia y algunas tablas de madera. Romper. Cuando su presidente dio por terminada la noche, los miembros del club de investigación de lo oculto se despidieron y Rías Gremory activó un círculo de teletransportación a su casa bajo sus pies y lo activó una vez que Archer intervino. El dúo maestro y sirviente emergió del segundo círculo de teletransportación que había aparecido en el dormitorio del primero, que contenía una gran cama de estilo occidental con 4 postes. Rías se acercó a su cama, pero se detuvo y miró a su sirviente. Archer, ¿podría pedirte un favor? No es necesario que se moleste con esas sutilezas cuando se dirige a mí, maestro. Afirmó el sirviente. ¿Qué necesitas? Bueno, verás, la cosa es que, la casa no tiene otra cama preparada por ahora. Rías intentó articular algo, pero no pudo evitar que un sonrojo de vergüenza apareciera en sus mejillas ante lo que estaba a punto de preguntar. Maldita sea, no era propio de ella ponerse nerviosa así, pero Rías simplemente no pudo evitarlo. ¿Por qué su sirviente tenía que ser tan jodidamente guapo? Tiendo a sentirme un poco agarrada cuando duermo, así que me preguntaba, si no te importaría, se obligó a decir el resto. Si no te importaría dormir conmigo en mi cama esta noche. Y así el siervo del arco recibió otra sorpresa esa noche. ¿Usted quiere usarme como almohada para el cuerpo, maestro? El sonrojo en las mejillas de su maestra aumentó, y ella imperiosamente giró la cabeza con la nariz en el aire. Como dije, tiendo a sostener cualquier cosa cerca mientras duermo, y no quiero que te asustes si de repente me acerco a ti. No tienes que dormir conmigo. Puedo preparar otra cama si quieres. Archer parpadeó 3 veces mientras la miraba antes de soltar un resoplido divertido, lo que le valió una mirada feroz. Mis disculpas, maestro. Dijo rápidamente Archer mientras se recomponía. Sabía que no debía burlarse de una mujer cuando ella estaba siendo sincera y abriéndose a él. Hacerlo solo resultó en dolor en ambos lados. Emocionalmente para la mujer y físicamente para el hombre.
Y en cuanto a tus hábitos de agarrar, no me importa. Esto no es lo más extraño que he hecho en mi vida, creo. Por otra parte, me gustaría recordarte que soy un servant. Por lo general, no necesitamos dormir ya que recibo un flujo constante de energía mágica de tu parte para seguir adelante. Puedo pasar el tiempo en el techo hasta que llegue la mañana. Ella sacudió la cabeza con vehemencia. No. Como tu maestra, no puedo permitir que te saltes el sueño de esa manera. Incluso si no lo necesitas, creo que dormir es importante para todos. No me sentiré cómoda sabiendo que mientras duermo aquí, alguien me espera todo el tiempo. Al final, Archer cedió y estuvo de acuerdo con ella. Bien. Respondió la maestra mientras comenzaba a desvestirse, solo para que su sirviente volviera a hablar. Maestro, ¿le gustaría que saliera de la habitación? ¿Se cambia? Realmente no tiene ningún sentido. Ella se encogió de hombros. No puedo dormir a menos que esté desnudo, así que vas a ver todo de todos modos. Y en caso de que se te ocurra ese pensamiento, no tienes que preocuparte por sentirte como una especie de pedófilo. Tengo 18 años. Ahora, ¿podrías por favor quitarte ese sudario sagrado que llevas puesto? No puedo tocar nada que tenga vínculos con el líder del cielo sin que me lastime de alguna manera. Y quítate esa armadura también, no es adecuada para durmiendo, y ese sudario es peligroso para mí. Ya veo, Archer no pudo evitar quedarse en silencio. Parece que mi maestro es un pequeño pervertido. Oh, bueno, estaba lejos de ser la primera vez que veía a una mujer desnuda o dormía en la misma cama que ella. No fue una experiencia novedosa para él, incluso si su actual maestra era fácilmente una de las mujeres más desarrolladas que había conocido en su existencia. Es cierto que el último tenía una personalidad más feroz que cualquier otra cosa. Mientras Ria se quitaba lo último de su ropa, sintió una pequeña perturbación de magia proveniente de Archer, y cuando miró a su servant vio que las prendas que acababa de mencionar, así como las botas de Archer, habían desaparecido sin un rastro, y su sirviente ahora solo estaba vestido con sus pantalones negros. El sonrojo de Rias instantáneamente volvió a toda su fuerza cuando la parte superior del cuerpo de Archer quedó expuesta a ella. Ella observó sus fuertes brazos, sus impresionantes abdominales, su musculoso pecho y enfocar. Ria se abofeteó, ganándose una mirada inquisitiva de su sirviente. Me sorprendió que pudieras cambiarte de ropa, así. Sin embargo, mientras hablaba, su blusa estaba cubierta por una simple camisa. Quizás esté decepcionado de que haya usado una camisa, maestro. Puedo ir en topless si eso es lo que quiere. Dijo con una amplia sonrisa. Soy tu leal sirviente, después de todo. Tus deseos son mis órdenes y honestamente no me importan esas pequeñas cosas. Por otra parte, nunca conocí a alguien tan atrevido, solo nos conocimos hace unas horas. Ria se quedó sin palabras, quería decirle que sí quería eso, pero tenía miedo de parecer demasiado directa. ¿Se sentiría incómodo? No quería que él se arrepintiera de tener una maestra como ella si lo obligaba a quitarse la ropa mientras dormía. Tú, puedes dejarlo puesto si quieres. Pero si te sientes incómodo con él, no me importa si te lo quitas. Ella susurró, incapaz de mirarlo a los ojos. Archer se rió entre dientes, encontrando sus incómodos susurros muy divertidos y lindos. Obviamente quería que él se desnudara, pero como era su primer encuentro, él prefería tener algo puesto. Se sentó en la cama y permaneció así durante unos minutos, sintiendo la sensación extraña de una cama. Seres como él ya no necesitaban dormir, por lo que pasar por una experiencia así era extraño, por decirlo menos. Se acostó en la cama, con la cabeza apoyada en una almohada. El sirviente levantó las sábanas de la cama y las cubrió a ambos, y poco después su amo hizo lo mismo del otro lado. Vio que Rías dudaba, probablemente pensando demasiado sobre si sujetarlo o no, así que hizo el movimiento primero. Teniendo alguna experiencia pasada, sabía cómo manejar esta situación. La más joven de la pareja sintió entonces que uno de los fuertes brazos de su sirviente se extendía detrás de su cuello y actuaba como una almohada. Ella instintivamente se envolvió alrededor de su cintura y se acercó a él. Mientras Rías tarareaba felizmente por el abrazo y apoyaba su cabeza en su hombro, se concentró en la sensación del cuerpo de Archer y la sensación que el propio Archer desprendía. Sus fuertes músculos. Su calor. Su toque gentil y protector. Experimentó todas estas cosas y más, con un último pensamiento ocupando su mente antes de quedarse dormida. Tenía razón, es cálido, y cómodo. Capítulo 2. Aclimatación. Cuo. Y cuando llegó la mañana y el sol iluminó el dormitorio de Rias Gremory, el joven diablo se despertó.
Los demonios, criaturas de la noche, hacían que la simple tarea de abrir los ojos fuera una prueba monumental. Unos minutos más, gimió, solo para enterrar su cabeza en el pecho de Archer, queriendo disfrutar de unos minutos más de descanso. Y gimió placenteramente la rolliza pelirroja, percibiendo la sensación de una fuente de calidez y confort presente a su lado a primera hora de la mañana. Se alegró de que ayer no hubiera ningún contrato, lo que le permitió regresar a casa antes de lo habitual y tener una noche larga, relajante y llena de sueño tranquilo. Sabía que tendría que levantarse pronto para poder prepararse para la escuela, pero eso no significaba que no pudiera disfrutar unos minutos más de abrazos con su nuevo servant. Sí, eso parecía una muy buena idea. Decidió Rías mientras apretaba con más fuerza a Archer, quien por cierto ahora parecía mucho más cómodo de lo que recordaba. Maestro, es hora de despertar. De repente se puso alerta cuando la voz de Archer sonó detrás de ella, su mano sacudiendo suavemente su hombro. Al abrir los ojos, el diablo vio que no sostenía a su sirviente, sino una almohada. En cuanto al Archer real, actualmente estaba intentando sacar a su maestro de la cama. Archer. Rías lo miró por encima del hombro con cara de confusión. ¿Cuándo? ¿Cómo hiciste? Me levanté de la cama hace un rato para familiarizarme con la casa y también para preparar tu desayuno, pero parecías sola así que me sustituí por una almohada hasta que llegó la hora de que despertaras. El sirviente interrumpió, respondiendo a su pregunta. Me disculpo por perturbar su sueño, maestro, pero si no se levanta ahora definitivamente llegará tarde a la escuela. El desayuno estará en la mesa en 30 minutos, así que aproveche ese tiempo para ducharse y vestirse. Hay un uniforme limpio, doblado y listo para ti esperándote en tu escritorio. Una parte de ella estaba un poco decepcionada por no poder tener más tiempo con él, pero el deber la llamaba y no podía llegar tarde a la escuela. El maestro se sentó mientras el espíritu heroico se daba vuelta y salía de la habitación, asombrado de cómo había hecho un balance tan fácilmente de su nueva situación, e incluso estaba tomando la iniciativa en su rutina matutina. Rías no podía imaginar cómo era ser un servant, pero pensó que le habría tomado al menos un poco de tiempo adaptarse a ser convocado desde, ¿cómo lo llamó de nuevo? Ah, sí, el trono de los héroes, al plano mortal, y uno en un mundo diferente, además, y estar obligado a servir a un maestro que nunca había conocido antes y del que no sabía nada. Por otra parte, tal vez la capacidad de Archer para adaptarse tan rápidamente a escenarios extraños como el actual había sido una de las cualidades que le permitieron convertirse en un espíritu heroico en primer lugar, y también había mencionado haber sido invocado como servant al menos una vez. Antes. Sacudiendo la cabeza, la joven diablo se recordó a sí misma que podía pasar el resto del día reflexionando sobre estos pensamientos, aunque ahora tenía que prepararse para la escuela. Levantándose por completo de la cama, se dirigió a la ducha. Archer no había sido completamente honesto con su maestro cuando la despertó. Si bien hizo exactamente lo que había dicho, se olvidó de mencionar que desde que descubrió quién era su maestro, había sospechado más que un poco de ella y de lo honesta que estaba siendo con él. Aprovechando el tiempo que ella pasó dormida, había examinado toda la casa tan minuciosamente como pudo con sus ojos y otros sentidos en busca de cualquier cosa que pudiera sugerir que su maestro había mentido sobre la forma en que los demonios trataban a la humanidad en este nuevo mundo. Había sido convocado en cuyo caso, el pacto que él y su maestro compartieron sería de muy corta duración, los diablos y demonios en general nunca fueron conocidos por sus relaciones pacíficas con los humanos. No puedo tomar su palabra al pie de la letra en nuestro primer encuentro. Pero a pesar de inspeccionar toda la propiedad de arriba a abajo en las últimas 3 horas, lo único que la nariz de Archer pudo detectar que estaba dentro de los límites del mundo místico fue su propia maestra, e incluso después de analizar estructuralmente todo, y realmente lo hizo. Examine todo. No encontró nada que indicara que su maestra había mentido sobre la naturaleza de los demonios, o incluso sugiriera que ella pudiera tener intenciones maliciosas hacia alguien, humano o no. No había una sala de trofeos que exhibiera los cráneos de sus víctimas, ni piscinas llenas de sangre, ni una cámara de tortura que contuviera los gritos de sus víctimas aún aferradas a la vida y la descomposición de los que no lo eran, ni un portal que conectara con las profundidades más bajas del infierno, aunque eso podría deberse a que su maestra fue capaz de teletransportarse allí por sí misma en cualquier momento, ni siquiera un solo grimorio sobre cómo llevar a cabo un ritual en el que uno roba el alma de una víctima de sacrificio. El hecho era que, aparte de su residente inhumano, no había nada extraño en esta casa. Era normal, nunca en su vida se había imaginado a un diablo o demonio con una vida tan sencilla. Aunque había una cosa que era bastante peculiar.
Un gran almacén que estaba lleno con más de 3 docenas de estantes, y en los estantes, muy juntos, había fila tras fila de volúmenes de manga, junto con HD DVD y Blu-ray para su anime correspondiente, además de numerosas figuritas de sus personajes. Incluso había otra habitación al lado que era completamente idéntica, excepto que los estantes estaban solo a una décima parte de su capacidad, y también había un honesto kit para hacer figuritas cuidadosamente escondido en la esquina junto a varias latas que contenían diferentes colores de pintura así como una pistola de pintura. Cuando llegó el momento, Archer pudo decir honestamente que estaba asombrado de lo ordinaria que era la casa. Bueno, excepto por todos los productos del manga, pero ni siquiera esos eran tan extraños en sí mismos. Probablemente podría encontrar colecciones similares en casas de todo Japón, si no del mundo. Ahora que lo pensaba, el sirviente tuvo que admitir que en realidad estaba más que un poco decepcionado. No se equivoquen, no lo molestó descubrir que su maestra no había estado mintiendo y que no estaba cosechando almas de humanos crédulos y corruptibles, en absoluto. Más bien, estaba decepcionado de haber sido convocado por un diablo, una criatura de mitos y leyendas cuya mera existencia estaba mucho más allá de cualquier cosa que la mayoría de los humanos pudieran lograr, solo para descubrir que su hogar ni siquiera tenía los componentes más básicos de lo que podría encontrar incluso en la morada temporal de un mago en su dimensión natal. Ella no tenía un templo. Ella no tenía taller. Ella no tenía una biblioteca llena de conocimientos prohibidos sobre rituales de sacrificio. No tenía ni un solo tomo mágico en toda la casa. Una parte de Archer se recordó a sí mismo que su maestra no era humana, ella era un demonio. El infierno era su hogar natural, por lo que podría darse el caso de que ella hiciera su entrenamiento, investigación y cualquier otra cosa que hiciera, en las ardientes profundidades del inframundo. Pero incluso teniendo eso en cuenta, el sirviente del arco no sentía que ese fuera el caso. De hecho, cuando tomó en cuenta que había sido convocado en lo que parecía un salón de club escolar, todos los demonios presentes para su invocación llevaban uniformes escolares, y él mismo incluso estaba ayudando a su maestro a prepararse para ir a la escuela justo en ese momento. Minuto, comenzó a parecer cada vez más como si hubiera sido convocado por un estudiante de secundaria que resultó ser un demonio. Y también era un poco otaku. Maldita sea, suspiró. Tal vez estoy leyendo demasiado sobre las cosas demasiado pronto. Han pasado menos de 12 horas desde que me materialicé y ya estoy debatiendo si debería o no matar a mi maestra cuando apenas sé nada sobre ella. Es demasiado pronto para llegar a una conclusión precisa sobre este mundo o mi nueva maestra. Por lo que puedo decir, ella ha sido honesta conmigo y no ha hecho nada para traicionar mi confianza. Por ahora, simplemente intentaré esperar y ver. Acércate y mantente fiel a mi palabra de servirla y protegerla siempre que ella demuestre ser digna de ello. Las apariencias pueden engañar. En muchas ocasiones había visto personalmente cómo incluso las personas aparentemente más inocentes podían ocultar los secretos más oscuros. Una vez decidido por el momento, Archer entró en la cocina. Decir que el lugar era grande sería quedarse corto, incluso la mansión de Rin no tenía nada parecido a este tamaño y limpieza. Por otra parte, ella no tenía muchas opciones en ese entonces, dejando estos pensamientos a un lado, comenzó la sagrada tarea de preparar el desayuno de su maestro. ¿Por qué hacer algo así por ella? Porque tenía curiosidad, tal vez incluso dejando que su paranoia tomara el control de las cosas más simples. Quería ver si los demonios disfrutaban de una comida sencilla o si necesitaban algo más y específico. Me pregunto qué tipo de desayuno debería preparar. Murmuró sobre esto durante un minuto antes de que le llegara la respuesta. Era tan obvio que podría haberse golpeado a sí mismo. Con excepción de los dormitorios, todo en la casa, las paredes y los pisos, la cocina, la sala de estar, el baño e incluso el jardín, estaba estructurado y decorado al estilo tradicional japonés y en algunos lugares, en su opinión, el concepto se ha llevado demasiado lejos. Después de todo, la casa fue construida con estándares europeos y no con estilo japonés. En cualquier caso, sabiendo qué tipo de desayuno preparar ahora para su maestro, Archer comenzó a sacar los ingredientes y utensilios necesarios y se puso a trabajar. Veamos si puedo satisfacer a un demonio con mi comida, romper. Media hora después. Rias acababa de terminar de ducharse, tenía el cabello perfectamente peinado mientras se aseguraba de usar su champú perfumado favorito antes de cambiarse a su uniforme escolar y abrió la puerta para salir de su habitación cuando una gran cantidad de deliciosos aromas la golpearon de lleno en el rostro. Cuando el diablo se dio cuenta de que los diversos aromas provenían de la cocina donde su sirviente estaba preparando el desayuno, se dirigió a esa parte de la casa un poco más rápido de lo habitual.
El olor era demasiado apetitoso para ignorarlo. Rías entró al comedor de la casa justo a tiempo para ver a su sirviente colocar algunos palillos en la mesa junto a su plato antes de dar un paso atrás y permitirle contemplar la maravillosa vista que tenía ante ella. La comida, por un segundo podría haber jurado que estaba brillante. Olía delicioso. Mucho mejor que cualquier cosa que hubiera olido en su vida. Ni siquiera las comidas preparadas por los chefs personales de su familia habían olido nunca tan bien. Ah, maestro, la voz de Archer sacó a Rías de su trance y llamó su atención hacia él. El momento perfecto, acabo de terminar de preparar su comida. Espero que la disfrute. Si esto sabe aunque sea una décima parte de lo bien que huele, sin duda lo haré. Pensó Rías mientras agradecía a Archer por la comida y se arrodillaba sobre el cojín para comer con no poco entusiasmo, contemplando la comida que tenía delante. En términos de selección, era como cualquier otro desayuno japonés, con sopa de miso, tortilla enrollada, pescado asado y soja fermentada, con un poco de arroz al vapor esperando en una olla a un lado. Ciertamente hiciste todo lo posible. Se encogió de hombros. Se puede decir que tengo un don para la cocina japonesa. O incluso simplemente para cocinar en general. En su mente, cierta chica de cabello azul apareció antes de desaparecer una fracción de segundo después. Rías respetuosamente juntó las manos y dijo Itadakimasu. Antes de llenar ansiosamente su plato con pescado y varios trozos de tortilla enrollada, y llenar su plato con arroz antes de mezclarlo con algunas semillas de soja, como era el estilo tradicional, y luego darle el primer bocado a la tortilla. Era todo lo que ella soñaba y más. Su boca simplemente estalló de sabor, y Rías no pudo evitar sostener su mano libre contra su mejilla sonrojada mientras gemía de absoluta felicidad. La pelirroja procedió a devorar todo lo que había en su plato, así como su segunda y tercera porción, de una manera que la dejó bastante avergonzada después de que finalmente tragó el último bocado. Ella era la heredera de la casa Gremori y se enorgullecía de actuar siempre de una manera acorde con su noble ascendencia, y sin embargo, la gracia y la etiqueta que habían estado arraigadas en ella desde que tenía edad suficiente para caminar se habían desmoronado al probar el maravilloso desayuno que Archer se había preparado para ella. Limpiándose delicadamente la boca con la servilleta en un intento de salvar algo de su dignidad, Rías miró a su sirviente y encontró al espíritu heroico recostado contra el mostrador con los brazos cruzados, luciendo bastante satisfecho consigo mismo, lo que provocó que el diablo la estrechara. Ojos ligeramente molestos incluso cuando más sangre fluía hacia sus mejillas. Si bien Rías realmente no culpó a Archer por tomar lo que obviamente era un orgullo bien ganado por sus increíbles habilidades como chef, ciertamente podría haberlo hecho sin esa maldita sonrisa suya. Sin embargo, en lugar de expresar verbalmente sus frustraciones, la heredera Gremori se puso de pie y se giró para mirar al Servant con una sonrisa educada. Gracias por la comida, Archer. Estaba realmente deliciosa y espero poder disfrutar de comidas tan maravillosas pronto y con frecuencia. Archer simplemente se encogió de hombros. Si eso es lo que mi maestro quiere, entonces supongo que no tengo más remedio que obedecer. Hablando de eso, luego alcanzó algo en el mostrador detrás de su espalda, y cuando volvió a extender su brazo, estaba sosteniendo un bento envuelto para que Rías lo tomara. Aquí está su almuerzo del día, maestro. Con los ojos brillando brevemente ante la perspectiva de comer más de la increíble comida de Archer, Rías con gusto tomó el bento ofrecido en sus manos y le dio las gracias a Archer antes de regresar a su habitación para tomar su mochila escolar y luego ponerse los zapatos mientras se preparaba para irse. No sin antes despedirse del nuevo residente de su hogar. Adiós Archer, volveré para llevarte a la sala donde yo y mis compañeros nos reunimos después de que terminen las clases. Mientras tanto, siéntete libre de sentirte como en casa. Pero mientras se dirigía hacia la puerta, sintió la mano del sirviente en su hombro, deteniéndola. Archer. El sirviente tenía una mirada severa en sus ojos. Maestro, no puede decir que desea simplemente dejarme aquí sin nada que hacer mientras usted sale. Como su sirviente, estoy obligado a permanecer a su lado para poder protegerlo. Respirando profundamente, Rías respondió. Archer, aunque aprecio tu preocupación, debes darte cuenta de que como voy a la escuela, no puedo llevarte conmigo. El sirviente parpadeó antes de que la comprensión apareciera en sus ojos y movió su mano desde el hombro de su maestro hasta su barbilla, la otra llegó hasta el codo. Ah, ya veo. Disculpas, maestro, olvidé que nunca habías oído hablar de los Servants antes de convocarme, y olvidé mencionar esto antes. ¿Mencionar qué? Rías inclinó la cabeza confundida. Los Servants tienen la capacidad de entrar en un estado astral, también conocido como nuestra forma espiritual.
En este estado, somos completamente invisibles para cualquiera excepto para nuestro maestro, así como para otros servants. También usamos mucha menos energía mágica cuando estamos en este estado, lo que a su vez nos hace mucho más difíciles de detectar, aunque aquellos que están en sintonía lo suficientemente profunda con el mundo místico aún pueden sentirnos. Solo para mostrarlo, él cambió justo enfrente de ella convirtiéndose en partículas de luz azul y desapareciendo por completo. Rías distraídamente agitó sus manos alrededor de donde estaba solo para no encontrar a nadie. Unos segundos más tarde reapareció en el mismo lugar, aparentemente sin haberse movido ni un centímetro. Vaya, eso es genial. Ella no pudo evitar comentar. Gracias, respondió. Entonces, maestro, ahora que sabes acerca de esa pequeña habilidad mía, ¿puedo acompañarte a tu escuela en mi forma espiritual? Estos servants están llenos de sorpresas. Rías pensó con asombro, aunque por fuera mantuvo la calma y respondió. Sí, Archer, estaría encantada si lo hicieras. Él asintió, gracias. Ahora, a menos que haya algo más, creo que es hora de irse. El maestro y el sirviente viajaron a la escuela del primero en silencio, aunque mientras caminaban por la puerta de entrada de la academia Huo y ponía un pie en los terrenos de la escuela, los otros estudiantes que todavía estaban dando vueltas dejaron lo que estaban haciendo para mirar a Rías con completa atención. Admiración tan pronto como se fijaron en ella. Si bien ninguno de ellos parecía tener el coraje de hablar con Rías, Archer podía escuchar fácilmente los numerosos comentarios que hacían sobre su maestro. Algunas de ellas hablaban con mucho entusiasmo sobre su vibrante cabello rojo, otras comentaban sobre su hermoso rostro, muchas de las chicas hablaban de su inteligencia o habilidad atlética, y muchas de ellas también se referían a ella como One-sama. Otro caso de Ohou-sama, ¿estoy maldecido a ser siempre convocado por tales maestros? ¿Es ese un rasgo particular adjunto a mis requisitos de invocación o algo así? No pudo evitar pensar en esta posibilidad como una broma. Pero a una pequeña parte de él le preocupaba que algo así pudiera ser posible. Había bastantes grupos de chicos en el área que miraban boquiabiertos los pechos de su maestro, algunos de manera descarada. Otros al menos intentaron que pareciera que estaban mirándola a la cara, pero incluso si él no hubiera tenido su clarividencia de rango C, Archer podía ver claramente que sus ojos volvían a bajar a su pecho. Aunque para ser completamente justo, no podía reprochárselo del todo. Su maestro era una mujer joven, no, diablo, de excepcional belleza, y tenía un cuerpo que cualquier persona atraída por el género femenino encontraría deseable. En cuanto al hábito de los chicos, así como de algunas chicas bastante divertidas, de mirar casi constantemente sus pechos, por mucho que el sirviente odiara admitirlo, era de esperarse dado como las enormes jarras de su maestro rebotaban cada vez que ella tomaba un paso o movió la parte superior de su cuerpo. Honestamente, ¿cómo fue posible eso con todos los misterios y secretos contenidos en los registros acásicos? Sabía con certeza que llevaba sujetador. Recordaba claramente haberle colocado uno junto con su uniforme, e incluso había analizado estructuralmente su ropa durante la caminata hasta aquí solo para confirmar que lo tenía puesto. 2 veces. 3 veces ahora. Debe estar usando algún hechizo, no veo otra explicación lógica, o su ropa interior actual es de una calidad excepcionalmente pobre. Tomando nota mental de que tal vez necesitaría llevar a su maestro a comprar ropa interior adecuada cuando tuvieran tiempo, el sirviente decidió dirigirse a ella cuando entraron al edificio principal de la escuela y se dirigieron al salón de clases de Rías. Parece ser una especie de celebridad aquí, maestro. Habló directamente con Rías. La niña se estremeció cuando escuchó la voz de Archer sonar dentro de su cabeza, y sus ojos se dirigieron hacia donde vio a su sirviente, invisible para todos menos para ella, caminando casualmente a su lado. ¿Archer? Preguntó mientras mantenía la voz baja a un susurro. Ah, sí, olvidé mencionar esto también. Mis disculpas. Debido al pacto que existe entre nosotros como sirviente y maestro, tú y yo podemos comunicarnos telepáticamente sin importar la distancia entre nosotros. Bueno, eso es ciertamente interesante, murmuró la heredera Gremory mientras hacía todo lo posible para que pareciera que no estaba hablando con el aire mientras entraba a su salón de clases y se sentaba en su asiento. ¿Pero cómo lo hago? Simplemente mira dentro de ti y busca la parte de ti que sientes que está más estrechamente vinculada a mí. Concéntrate en esa conexión y podré escuchar tus palabras, habladas o no, tal como tú puedes escuchar las mías a medida que transcurría la reunión matutina de 5 minutos que se llevaba a cabo diariamente. Rías respiró hondo e hizo lo que le aconsejó su sirviente. Efectivamente, pronto encontró lo que él había dicho que buscara.
Era pequeño, como solo unas pocas células microscópicas, pero todavía se sentía como una parte integral de su ser, y también podía sentir lo que solo podía describir como una especie de hilo que la conectaba con algo similar dentro de Archer. Rías tomó ese vínculo, el pacto entre Archer y ella, y se centró en él. ¿Cómo esto? Exactamente, maestro. Ria sacudió la cabeza levemente y sonrió para sí misma cuando terminó el salón de clases y se levantó de su silla y se dirigió al salón para la primera clase de hoy. Inglés. Cada vez que aprendo más sobre los espíritus heroicos, siempre parecen encontrar una manera de volverse aún más sorprendentes. Porque gracias Ria se sobresaltó cuando la voz de Archer la sorprendió una vez más. Y por cierto, escuché eso, maestro. Aunque no lo estaba mirando, podía sentir la sonrisa que brotaba en el rostro del hombre mientras hablaba. Pero la pelirroja se negó a dar algún indicio de que esto la molestara en lo más mínimo mientras entraba a su salón de clases y se sentaba en su escritorio al lado de Akeno, quien le sonrió y le ofreció un rápido saludo, el cual ella le devolvió antes de concentrarse nuevamente en su conversación con su sirviente. Entonces, ¿hay otras habilidades sobre las que crees que deberías informarme? ¿O es esta la última sorpresa? Bueno, no puedo sentir ninguna conexión con el Santo Grial, pero sorprendentemente parece que existe un sistema de apoyo. Así que supongo que también deberíamos ver hasta qué punto se parece al sistema que conozco. Ahora Rías simplemente estaba confundida. ¿El Santo Grial? ¿Por qué un artefacto cristiano tendría algo que ver con nosotros, Archer? Por supuesto, un mundo diferente, claro, lo siento. Permítanme explicarles lo mejor que pueda. En mi realidad, la práctica de convocar Servants surgió por primera vez a finales del siglo XVIII, cuando 3 familias de magos trabajaron juntas para convocar un dispositivo mágico conocido como el Santo Grial. Se aseguró de detenerse y permitirle procesar la información. Ahora, para que quede claro, este Santo Grial no era el artefacto que pertenecía al Dios del Hijo de la Biblia, Jesucristo, sino que era un dispositivo para conceder deseos que se decía que era omnipotente. El ritual fue diseñado con cada una de las familias aportando componentes esenciales. La primera familia proporcionó el recipiente que se convertiría en el Santo Grial. El segundo proporcionó tierras ricas en líneas ley de alta calidad llenas de abundante maná para que el Grial pudiera aprovecharlas, y también desarrollaron el ritual utilizado para convocar a los Servants. Mientras que la tercera familia creó los sellos de comando para mantener a dichos sirvientes bajo control. Espera, interrumpió Rías, confundida por algo. Por más fascinante que sea esta historia, Archer, no entiendo por qué estas familias de magos necesitarían convocar espíritus heroicos para un ritual que involucra un dispositivo que concede deseos. Ah, claro, debería explicar eso primero. Aunque dado lo que había visto de ella hasta ahora, no le gustaría. Ah, bueno, ella sí lo pidió y era su deber informarle. Ah, una excelente pregunta. Verás, la forma en que el Santo Grial concedía deseos implicaba que el recipiente absorbiera las almas de los Servants muertos. Una vez que se hubieran completado todos los preparativos, los 7 maestros involucrados en el ritual habrían usado sus sellos de comando para obligar a sus sirvientes a suicidarse y posteriormente ser consumidos por el Grial y convertidos en maná puro para servir como el poder que necesitaba el recipiente. Para conceder deseos que... Casi gritó de verdad, horrorizada y enojada por esta noticia. Escuchar eso hizo que Rías apretara los dientes mientras sus ojos se abrían con furia silenciosa. La idea de que alguien se tomara la molestia de invocar y contratar un espíritu heroico simplemente para matarlo como peón de sacrificio para algún ritual oscuro le disgustaba más de lo que podía describir. No le importaba qué tipo de deseo pudiera tener. Ella nunca desperdiciaría la vida de uno de sus propios sirvientes. La joven diablo fulminó con la mirada los sellos de comando en su mano izquierda, que tenían un ligero parecido con la marca de su familia, y el conocimiento de su propósito original la hizo sentir como si tuviera algo asqueroso grabado en su mano. Ahora quería más que nunca deshacerse de aquellas marcas carmesí, pero no podía. Si eso sucediera, perdería su pacto con Archer. Así que por mucho que despreciara a los sellos, con mucho gusto los toleraría si eso significaba quedarse con su servant. Fu, tomando varias respiraciones profundas y tranquilizadoras, continuó escuchando a Archer, ignorando por completo las palabras del maestro cuando comenzó la lección, aunque al menos fingió prestar atención a la clase. En este punto, el Grial habría absorbido suficiente poder de las líneas ley, que al combinarse con las almas de los sirvientes que había consumido, le permitirían cumplir su función principal y devolver todos los espíritus heroicos al trono de los héroes dentro del planeta.
registros acásicos, creando una puerta de entrada a ellos en el proceso por el que los humanos también podrían viajar, al menos en teoría. Lo escuchó reírse de esa última parte, su tono casi burlón y haciéndolo sonar como una broma. Esto era precisamente lo que quería la segunda familia en particular, ya que su deseo era alcanzar la raíz. Lo cual, en aras de la simplicidad, puedes considerarlo como la fuente de todo y cualquier cosa que puedas imaginar. Alcanzar la raíz es el objetivo final de todos los que se llaman a sí mismos magos en mi mundo, y es uno por el que la mayoría de los magos harían literalmente cualquier cosa para lograr lo que ella pudiera entender. Tal posibilidad sería muy tentadora incluso para los demonios, y mucho menos para los humanos. Por supuesto, este no fue el único deseo que el Grial fue capaz de conceder. Con tanta potencia bruta contenida en la nave, uno podría haber deseado casi cualquier cosa. Una de las familias quería usar el Grial para recuperar un tipo de magia increíblemente poderosa que su familia había poseído hace casi un milenio. Mientras que el jefe de la tercera familia deseaba la vida eterna. Esas también eran razones comprensibles. Dado el contexto, concluyó que la magia de esta familia era probablemente algo similar al poder único de una casa del diablo. Y la inmortalidad, por supuesto, siguió siendo el deseo más codiciado de cualquier ser humano. Se decía que los demonios vivían por la eternidad, pero nadie lo sabía con certeza, ya que todos eventualmente morían en la batalla o sucumbían a una enfermedad en un momento u otro. Ningún miembro de su especie había muerto nunca de viejo. Archer continuó con su explicación. Sin embargo, cuando el ritual estaba a punto de completarse, las tres familias descubrieron un hecho preocupante. El Santo Grial solo podía conceder un deseo a la vez cada 60 años. Cuando las tres familias se dieron cuenta de esto, no debería ser una gran sorpresa que rápidamente se enfrentaran entre sí para reclamar el deseo para sí mismos. Cuando terminó la lucha, ninguno de los maestros ni sus sirvientes había sobrevivido, y nadie consiguió el Grial. Una realidad sombría, no podía imaginar la carnicería que habría estallado después de un desacuerdo tan importante. Desde entonces, cada 60 años, el propio Grial otorga sellos de comando a 7 magos de todo el mundo, y 3 de los maestros actúan como representantes de cada una de las 3 familias que diseñaron originalmente el ritual. Cada maestro convoca a su propio Servant y luego todos se reúnen en la tierra donde tuvo lugar el ritual por primera vez, que ahora es una ciudad japonesa llamada Fuyuki. Allí, los sirvientes, guiados por sus maestros, lucharían entre sí hasta la muerte hasta que solo quede uno para determinar quién es digno de reclamar el Grial. Y así nació, mi maestro, la Guerra del Santo Grial. Debo decir que es una historia bastante interesante, Archer. Comentó el heredero de la casa Gremori. Pero tengo que preguntar, ¿cuánto crees que la Guerra del Santo Grial podría tener que ver con nosotros en este momento? ¿Tiene el Grial alguna conexión con Sephiroth Graal? No estoy seguro de la última parte, simplemente se llamó así debido a que la Santa Iglesia era parte de la guerra, y originalmente se llamaba Eavensfe el ritual. Archer se encogió de hombros. En cuanto a la primera parte, respuesta breve. No sé. Como mencioné antes, no puedo sentir exactamente ningún tipo de conexión con el Grial, y no estoy seguro de si alguien en este mundo sería capaz de crear un objeto tan específico en primer lugar. Entonces, si tenías un determinado deseo que querías que se te concediera, me temo que parece que no tienes suerte. Sin embargo, puedo suponer que definitivamente debería existir algún tipo de sistema de apoyo, pero no tengo idea de quién o qué hay detrás. Sus reservas son grandes, maestro, pero eso aún no sería suficiente para mantener la existencia de un Servant por sí solo durante más de un día. Si me hubieran convocado como caster, probablemente podría contarte más, pero lamentablemente ese no es el caso. Archer era elegible para un papel de caster. En su opinión, esa fue una información interesante. Además, sería más seguro asumir que otras 6 personas en este mundo también recibieron sellos de comando tal como usted, maestro. Y por lo que sabemos, todos ya han convocado a sus servants. Puede que no estemos librando una guerra del Santo Grial, maestro, pero algunos de los otros maestros bien podrían ser nuestros enemigos. En realidad no recibí la marca de la nada, Archer dijo Rías, dándose cuenta de que no había mencionado nada sobre el caso del mago muerto. Bueno, y empezó a explicar todo desde el principio. Con cómo encontró el cuerpo y accidentalmente entró en el círculo mientras obtenía la marca. Y cómo descubrió las otras partes del ritual de invocación. Al final, Archer estaba muy perdido. Esto no tenía sentido para él. ¿Cómo aprendió el mago del pasado sobre los espíritus heroicos y el trono de los héroes de otro mundo?
¿Cómo pudo este hechizo de invocación haber permitido que los Servants fueran llamados hasta aquí? Esta no era la tierra con la que estaba familiarizado, mana era demasiado abundante y no sabía si aquí existía una existencia como el orden humano. Múltiples preguntas pasaron por su mente, pero ninguna de ellas tenía peso, ya que solo trajo más preguntas que una sola respuesta. Era posible que una fuente mayor de poder siguiera proporcionándole energía mágica porque hablando de los otros Servants, Archer, me preguntaba si podrías contarme más sobre ellos. Quiero saber qué esperar si nos encontramos con otro Servant y resulta ser un enemigo adorable y prudente. Parece que me he conseguido un muy buen maestro. Archer sonrió. A pesar de su actitud sarcástica, Rias se dio cuenta de que aprobaba su deseo de aprender más sobre una amenaza potencial. Entonces, ¿qué recuerdas que te dije sobre las otras clases después de que me llamaste anoche? Rias recordó su conversación con él la otra noche antes de responder. Estaban Archer, Saber, Rider, Lancer, Berserker, Caster y Assassin. También mencionaste que la clase Archer se especializa en combate de largo alcance además de actuar de forma independiente. Muy bien, maestro, sonrió Archer. Me alegra ver que estabas prestando atención. Ahora veamos, Saber es a menudo el Servant más buscado, ya que se le considera el más fuerte de todas las clases. Por lo general, tienen clasificaciones altas en todas sus estadísticas, así como una fuerte resistencia mágica e incluso una habilidad para montar. Su noble fantasma casi siempre involucra su espada de alguna manera, pero dado el nombre de la clase en sí, eso no es una sorpresa. Rias parpadeó. ¿Noble fantasma? A lo que Archer respondió suspirando. Bien. Te lo explicaré más tarde. A continuación tenemos a Lancer. En cuanto a las estadísticas, esta clase es idéntica a Saber en su mayor parte, excepto que tienen mucha mayor agilidad, y también tienen resistencia mágica como habilidad de clase, pero no montar, en la mayoría de los casos. También como la clase Saber, su noble fantasma generalmente está relacionado con su arma, sin embargo, para Lancer es obviamente un arma de asta en lugar de una espada. La chica asintió, siguiendo su explicación. A continuación tenemos a Rider. Ahora, con ellos puede ser difícil adivinar cómo serán sus estadísticas sin encontrarlos, pero a menudo tendrán una agilidad más alta, y también tendrán mejor resistencia mágica y una habilidad de montar más poderosa que la clase Sabre. Su noble fantasma siempre estará relacionado de alguna manera con su montura, que puede variar desde un caballo ordinario pero famoso, hasta algún tipo de bestia divina, o tal vez incluso un dragón. Su montura podría incluso ser algún tipo de artilugio mecánico, como, por ejemplo, un barco o un sirviente montando un barco en combate terrestre y Rias encontró esa imagen tan ridícula. Pero había visto cosas más extrañas en el mundo sobrenatural. Su hermano y Serafall eran excelentes ejemplos. Luego llegamos a la clase Caster, que tiene estadísticas físicas horribles, pero su maná normalmente estará clasificado en A, si no más alto, y lo utilizan para alimentar una amplia gama de hechizos poderosos y peligrosos. También poseen las habilidades de clase de construcción de objetos y creación de territorios, las cuales pueden ser una pesadilla si uno no tiene cuidado. Entonces un mago extra poderoso. Ahora llegamos a Assassin. Al igual que Caster, los Servants clase asesino a menudo tienen habilidades físicas terribles, al menos en comparación con los otros Servants, por lo que tienden a estar en desventaja en una pelea directa. Sin embargo, tienen la habilidad única de ocultación de presencia. Con esta habilidad, los Servants clase asesino a menudo apuntan a maestros enemigos en lugar de a los Servants mismos, e incluso cuando luchan contra otros espíritus heroicos prefieren usar emboscadas. Así que comprenda, maestro, que si bien el típico asesino puede no ser una gran amenaza para alguien como yo o cualquiera de los otros sirvientes en una pelea justa, esta es una clase hecha específicamente para espíritus heroicos a los que les gusta pelear sucio sencillo de seguir. No fue nada muy diferente de lo que esperaba. Por supuesto, su conocimiento provino principalmente de los juegos de dragones y mazmorras que jugaba. Finalmente tenemos a Berserker. Esta clase está formada por espíritus heroicos que se han vuelto locos o incluso locos en algún momento de sus vidas. Su característica distintiva es la habilidad de clase, Mejora de la Locura, que sacrifica la cordura del Servant a cambio de mayor poder. Esta clase fue diseñada originalmente para que los espíritus heroicos débiles tuvieran una oportunidad de luchar contra los otros sirvientes, pero imagínense lo que sucedería si un espíritu heroico fuerte fuera convocado como Berserker. Rias pensó por un minuto en un héroe que encajaría en los criterios que estaba describiendo Archer, hasta que recordó la leyenda de Heracles.
Ella no sabía exactamente qué tan fuerte era Heracles, aparte de las hazañas de sus 12 trabajos, aunque algunos estimaron que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a múltiples demonios de clase suprema simultáneamente. Matar a un león de Nemea con un pelaje impenetrable no era algo que cualquiera pudiera hacer, y lo mismo se aplicaba a derrotar a una hidra cuyo veneno había hecho que incluso el centauro Quirón deseara la muerte hasta el punto de dejar de lado su inmortalidad. Solo la idea de que un espíritu heroico de ese calibre fuera convocado en un estado enloquecido e incontrolable le provocó escalofríos. Archer vio la expresión de su maestra y pudo adivinar en qué estaba pensando. No se preocupe mucho, maestro. No soy berserker y no tengo planes ni deseos que puedan resultar en tu muerte prematura. Dudo que tengas que preocuparte de que use demasiada energía mágica, dado lo que siento de ti. Supongo que eso es lo que se espera de un demonio. Rías frunció el ceño mientras consideraba lo que Archer le había dicho sobre las diferentes clases de Servant. Tengo que decir que estos otros Servants parecen ser muy fuertes. No puedo decir que me guste la idea de tener que luchar contra alguno de ellos. Manténgase concentrado, aconsejó Archer. Eres la heredera de la antigua casa de Gremory y la hermana menor del diablo cuya fuerza era tan grande que pudo reclamar el título legendario de Lucifer por lo que has reclamado. Por lo tanto, no puedo ser nada más que el Servant más poderoso de todos. Rías casi resopló ante sus palabras. HMPH, adulador. Ella apreció el cumplido, aunque era un tema de debate si Archer se estaba felicitando a ella o a sí mismo. Por cierto, Archer, ¿te importaría explicarme ese término que seguías usando? Noble fantasma, creo que fue. Por supuesto, respondió el siervo del arco. Un noble fantasma, maestro, se puede resumir mejor como la manifestación de la mayor leyenda de un espíritu heroico. Cada vez que se invoca a un Servant, cada uno posee un único noble fantasma, que a menudo toma la forma de su ataque más poderoso o su mayor fuerza. Hay algunos casos especiales en los que los héroes tienen diferentes armas según diferentes períodos de sus vidas. Ese punto generó otra pregunta para Rías. Archer, si me permites, ¿has recuperado algunos de tus recuerdos? Preguntó, viendo a su sirviente quedarse en silencio por un par de segundos. Se puede decir que cada vez recibo más fragmentos aquí y allá. Entonces, ¿recuerdas a qué otras clases te pueden convocar? Archer consideró sus palabras durante unos segundos antes de asentir. Supongo que puedo entender por qué quieres saber eso. Sin embargo, para responder a tu pregunta, hasta donde yo sé, puedo ser convocado como cualquier de las clases excepto Rider, Lancer y Saber. Rías parpadeó. Eso fue ciertamente una sorpresa, aunque si era completamente honesta consigo misma, le pareció un poco desconcertante que él calificara para berserker. Parece que has vivido una vida llena de acontecimientos, Archer, habiendo aprendido tantas formas diferentes de luchar. Supongo entonces que tu noble fantasma en este momento tiene algo que ver con un arco. ¿O tal vez tus propias flechas? Archer se alegró de estar en su forma espiritual, porque si bien su maestro podía verlo, estaba lo suficientemente oscurecido como para que ella no pudiera distinguir ciertas cosas en su expresión, a saber, la sonrisa de complicidad en la que sus labios se habían convertido una vez más. En mi caso, sí. De hecho, soy un arquero centrado únicamente en disparar objetivos a distancia. Aunque estés contra otro Servant, te recomendaría encarecidamente que no saques conclusiones precipitadas de inmediato sobre las armas que pueden empuñar o sus capacidades. No era mentira, así que nos molestó mucho en ello. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Rías, incapaz de entender qué estaba tratando de decir. En pocas palabras, siempre existe alguna posibilidad de que un Servant tenga múltiples armas a su disposición. Y en las circunstancias adecuadas, algunas de esas armas pueden incluso ser aquellas que normalmente no asociarías en absoluto con su clase. Eso no tenía ningún sentido para Rías. Espera, ¿no dijiste hace un momento que cada Servant solo tiene un fantasma noble? Archer desvió la mirada fuera del edificio. Al igual que muchas cosas en la vida, hay valores atípicos. Aunque la mayoría de los Servants tienen un solo noble fantasma, es completamente posible que un noble fantasma conste de varias partes o que el héroe tenga más de un arma y que... Preguntó Rías, más confundida que nunca. Archer, lo que dices no tiene ningún sentido. ¿Cómo podría funcionar lo que estás describiendo? Mal, añadir. El espíritu heroico pasó unos segundos reflexionando sobre cómo explicar mejor la mecánica de noble fantasmas, antes de recordar un par de figuras históricas que, con suerte, ayudarían a arrojar algo de luz sobre este tema en particular para el joven diablo. Maestro, creo que la leyenda del héroe germánico Sigfrido ayudaría a aclarar esto. ¿Está familiarizado con su historia? Un poco, respondió Rías.
Él es el guerrero que mató al dragón Fafnir, ¿verdad? Estás en lo correcto. Lo hizo con la espada Baldum, mientras su equivalente nórdico Sigurd hizo lo mismo con la espada Gram, y luego se bañó en la sangre del dragón, acto que le otorgó un cuerpo que ningún arma en el mundo podría dañar. Ahora, tanto la espada de Siegfried como su invulnerabilidad son lo suficientemente famosas y poderosas como para ser cada una de ellas un noble fantasma por derecho propio. Pero como ambos son parte de la misma leyenda para el mismo héroe, técnicamente son parte de un conjunto y, por lo tanto, califican como un único noble fantasma. Hay muchas personas legendarias con historias similares que les otorgan numerosas habilidades poderosas. Ya veo, esa es otra diferencia, ya que aquí el Siegfried con el que estoy familiarizado usó ambas espadas al mismo tiempo. Al menos, hasta donde yo sé. Rías pensó tanto para ella como para su servant. Sí, cuando se explica así, tendría sentido que algunos servants tuvieran múltiples noble fantasmas, aunque se suponía que solo debían tener uno. De hecho, para decirlo en términos con los que la propia Rías estaba más familiarizada, los noble fantasmas podrían, en muchos sentidos, compararse con ciertos tipos de Sacred Gears. La mayor diferencia entre los dos, sin embargo, fue que en lugar de simplemente nacer con o recibir el poder, como era el caso de los Sacred Gears, un noble fantasma era algo que se ganaba a través de toda una vida de batallas y dificultades, hasta el punto en que las hazañas del portador les abrieron un lugar en la historia. Al ver que su maestro estaba satisfecho con lo que le había contado acerca de las leyendas cristalizadas de héroes antiguos que se convertían en la habilidad más poderosa de un servant, Archer cambió el tema a uno sobre el que su maestro le había preguntado antes. Archer, hasta ahora has explicado cómo puedes adoptar una forma espiritual y cómo podemos usar nuestro pacto para comunicarnos, lo cual estás haciendo ahora mismo, pero ¿qué más puedes hacer como servant? Bueno, a estas alturas ya no se trata tanto de lo que yo puedo hacer, sino de lo que usted puede hacer, maestro. Ante esas palabras, Archer vio cómo las cejas de Rías se alzaban con sorpresa, para su secreta diversión, lo que le hizo reír levemente. Vamos, maestro, seguramente no pensó que tener un sirviente simplemente significaba llevar mis sellos de comando y suministrarme la energía mágica que necesito para sobrevivir. Si el sistema implementado ahora se parece al usado en la Guerra del Grial, entonces habrás adquirido un par de nuevas habilidades propias que resultarán útiles si tenemos que luchar contra otros servants, la más importante de las cuales es fácilmente la clarividencia del maestro. Cuando Rías preguntó qué era eso, comenzó con otra explicación. La clarividencia del maestro es lo que llamamos la capacidad de un maestro para leer y evaluar a cualquier servant. Puedes practicar conmigo ahora mismo. Simplemente canaliza un poco de tu energía mágica en tus ojos y luego mírame como si estuvieras tratando de descubrir qué tan fuerte soy. Rías hizo lo que le aconsejó Archer, y se sorprendió cuando solo un segundo después, todo tipo de información sobre su servant pareció brotar dentro de su mente en forma de una especie de gráfico. Podía ver la clase de Archer y cuáles eran los rangos de todos sus parámetros básicos. Su fuerza y resistencia sobrehumanas ocupaban el rango C- y B respectivamente. Que su mana era extraordinariamente alto. Que tenía suerte por debajo del promedio. También sabía qué tipo de habilidades le otorgaban su clase y sus habilidades personales, y también cuáles eran sus rangos. Sin embargo, ella no sabía cuál era el nombre de Archer o Noble Fantasma, por lo tanto, ambos espacios permanecían en blanco, pero Ria supuso que lo más probable era que tuviera que ver con su problema de memoria. Solo tuvo unos segundos para procesar toda esta información antes de que la voz de Archer interrumpiera sus pensamientos. Bueno, maestro, ¿funcionó? Sí. Lo hizo, y debo decir que estoy bastante sorprendido de cuánta información puedo obtener con solo un vistazo. También debo señalar que tus capacidades físicas por sí solas son muy impresionantes. El espíritu heroico inclinó ligeramente la cabeza en respuesta. Aprecio sus elogios, maestro. Para ser honesto, se suponía que esos no eran sus parámetros reales. Subieron un nivel más por razones que no podía explicar. Pero permaneció callado, no queriendo sacar a relucir ningún asunto que pudiera llevar a una discusión sobre su leyenda. En cualquier caso, esta era claramente una habilidad muy útil en opinión de la pelirroja. Sin embargo, dado lo que dijo antes, ella podría usarlo con cualquier sirviente, pero también lo harían otros maestros. Entonces Archer, continuó Rías, dijiste que ser un maestro me otorgaba algunas habilidades, y hasta ahora solo hemos cubierto la clarividencia del maestro. ¿Qué más hay ahí? HMM. Bueno, la siguiente no es realmente una habilidad nueva que hayas adquirido porque ahora eres un maestro, pero recuerda que al final, todos los servants son básicamente familiares extremadamente poderosos.
Por lo tanto, como es el caso de cualquier familiar, puedes usar nuestro pacto para enviar una pequeña parte de tu alma a mi cuerpo. Básicamente podrás ver, sentir y oír a través de mis sentidos. Sin embargo, ten en cuenta que solo puedes hacer esto cuando estoy en mi forma física. Las cejas de Rías se alzaron. Eso es útil. Pero, nunca antes había oído hablar de un hechizo que hiciera algo así, admitió de mala gana, avergonzada. El sirviente parpadeó. ¿No lo has hecho? Eso es extraño. En mi mundo se considera un hechizo muy básico cuando un mago utiliza familiares o títeres. Archer apoyó su mano en su barbilla mientras reflexionaba sobre esto brevemente antes de hablar con su maestro nuevamente. Supongo que podemos atribuir esto a una diferencia entre mundos. Aunque no es un problema importante, podemos solucionarlo más adelante. Sí, por favor, asintió el diablo de cabello carmesí. Odiaba parecer débil o no preparada delante de los demás, especialmente ante sus propios sirvientes. Si Archer le estuviera ofreciendo una manera de abordar cualquier tipo de deficiencia que pudiera tener, la aceptaría. Ahora, en cuanto a lo último, informó Archer a su maestro, para ser honesto, realmente no será de mucha utilidad en una situación determinada, así que, en todo caso, es más exacto describirlo como un efecto secundario de nuestro pacto. ¿Cómo es eso? Se preguntó Rías. El pacto que compartimos es uno que conecta los núcleos mismos de nuestra magia hasta nuestras almas, lo que también significa que estamos estrechamente unidos no solo mágicamente, sino también mentalmente. Se sabe que esta retroalimentación mental, por así decirlo, se manifiesta en la forma en que tanto el sirviente como el maestro sueñan con el pasado del otro. Aunque vale la pena señalar que este fenómeno es mucho más común que lo experimenten los maestros, ya que los servants ni siquiera necesitan dormir en primer lugar, pero nosotros podemos si así lo decidimos, como descubriste anoche. Rías repasó rápidamente las cosas que su sirviente acababa de decirle acerca de cómo ella misma se vio afectada por su pacto con las nuevas habilidades y efectos. El primero era simple e invaluable cuando se enfrentaba a otros servants, y el segundo sería útil una vez que lo entendiera. Sin embargo, Rías no estaba del todo segura de estar preparada para lo que podría implicar el tercero, ya que sus recuerdos se vieron afectados debido a su error. Ella frunció el ceño al recordar que Archer había mencionado que se debía haber creado un sistema de apoyo para que él existiera aquí en primer lugar que se parecía mucho al utilizado en la Guerra del Grial. ¿Pero por quién? Podría haber sido el mago anónimo de la antigüedad del que Zatouji le habló, y hasta ahora parecía que prácticamente todos los aspectos de la guerra del Santo Grial del mundo de Archer habían sido replicados hasta cierto punto en este. ¿Por qué y cómo fueron sus mayores preguntas? Rías le transmitió estas preguntas a su sirviente, quien en realidad se había estado haciendo las mismas preguntas desde antes de que saliera el sol, pero hasta ahora solo había sido capaz de intercambiar ideas dentro de su propia cabeza. Desafortunadamente, maestro, no soy de ayuda en esto ya que todavía estoy buscando las mismas respuestas. Aunque estoy seguro de que podremos ir descubriendo todo poco a poco. La paciencia es la clave, como dicen. Rías reflexionó. Hice que mi padre viniera a examinar los sellos de comando después de que los obtuve, ya que no sabía su propósito en ese momento, y mi hermano vino con él. Al principio no tenían idea, pero de repente fueron a otra habitación para discutir el asunto. Deben haber descubierto algo, pero se negaron a explicarme nada. Mi amiga Sona y yo tuvimos que resolver las cosas por nuestra cuenta, ya veo. Archer frunció el ceño en contemplación. La posibilidad de que hubiera un antiguo grupo de magos siguiendo el mismo camino que las tres familias fundadoras no pasó desapercibida para él. Sin embargo, lo que habían logrado fue nada menos que un milagro al poder invocar a un siervo de otro mundo. Era impensable e increíble. El peor de los casos es que su mundo tuviera secretamente su propia versión de una guerra del Santo Grial en el pasado, y ahora alguien esté tratando de revivirla. Sin embargo, podría haber otros poderes en juego aquí. ¿Quién puede decir que ese mago era realmente un pícaro? Y no hay pistas que demuestren que él fue el único que hizo tal cosa. Por lo que sabemos, fácilmente podría haber más personas intentando convocar servants desde que terminó la Gran Guerra. Las tres facciones habían podido disfrutar de una paz relativa en su mayor parte. Claro que hubo breves escaramuzas casi cada vez que las diferentes facciones se encontraron, incluso hasta el día de hoy, pero era extremadamente raro que alguien de gran poder o importancia política alguna vez estuviera involucrado en ellas, ya que nadie quería reavivar la guerra que había desgarrado la misma tierra en pedazos. Sin embargo, si alguien estuviera planeando hacer precisamente eso, significaría nada menos que un desastre mundial si tuviera éxito.
Y si ese mismo individuo tuviera incluso un solo serván de su lado, y mucho menos los 7, entonces la guerra podría volverse muy mala, por decirlo menos. Heracles, el rey Arturo, Sigfrido, Aquiles y la idea era aterradora. Y en algún lugar del mundo, podría haber hasta otros 6 servants corriendo por ahí, de cuyas identidades y maestros ella no sabía nada. Mientras Rías se preocupaba por las posibilidades, Archer consideró oportuno informarle de otro escenario. También podría ser que todo esto no fuera más que puro accidente. Hace mucho tiempo, alguien logró crear un hechizo y un sistema similar al Santo Grial en el pasado, pero fracasó, y uno de sus descendientes o un mago rebelde tropezó con él por casualidad. Esa frase detuvo las reflexiones de Rías debido a lo absolutamente ridículo de la misma. Yo, nunca lo pensé así. Supongo que es un recordatorio para tener en cuenta todas las posibilidades. El sirviente se encogió de hombros. La realidad muchas veces puede ser más extraña que la ficción, maestro. Nunca sabes lo que la vida te depara a ti y a todos los que te rodean. Todo lo que podían hacer ahora era mantener la mente abierta. Rías tomó una decisión. Por el momento, carecemos de los medios para sacar conclusiones significativas sobre lo que hay detrás del sistema que sustenta su existencia, como usted mismo ya ha declarado. Ahora lo único que podemos hacer es continuar con nuestras vidas como lo haríamos normalmente hasta que se presente una oportunidad y actuar en consecuencia. Yo no podría haberlo dicho mejor, maestro. El sirviente respondió con aprobación. Y con eso en mente, creo que es hora de que vayas a tu próxima clase. Echando un vistazo rápido a su entorno, Rías se sorprendió al descubrir que la campana que señalaba el final de su primera clase había sonado sin que ella se diera cuenta, y todos sus compañeros estaban empezando a irse. Tomando rápidamente sus cosas y haciendo una nota mental para pedirle a Aqueno sus notas sobre la clase que acababa de terminar, la heredera Gremory se dirigió a su siguiente lección, seguida de cerca por su sirviente invisible de ojos de acero. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes para la demonio pelirroja mientras asistía a sus clases diligentemente como lo hacía normalmente. Mientras la maestra prestaba atención a sus estudios, Archer pasó la mayor parte de su tiempo mirando por la ventana, observando las flores de los árboles afuera agitadas por el viento, viendo que las conferencias de los distintos maestros no eran de su interés, aunque sí escuchaba. A la lección del profesor de historia japonesa sobre el período Heian. Cuando llegó la hora del almuerzo, Rías decidió comer en el techo de la escuela en lugar de en su salón de clases como solía hacer, con el bento que Archer le preparó esa mañana sostenido delicadamente en sus manos. Normalmente no estaría comiendo sola como estaba a punto de hacerlo, pero el desayuno que había tomado esta mañana le había demostrado que la comida que Archer preparaba era algo que debía temer. De hecho, si no lo supiera mejor, incluso podría ir tan lejos como para decir que la cocina de Archer era su noble fantasma. La heredera de la casa Gremory simplemente no podía permitir que nadie más la viera perder el control sobre el sabroso manjar que era la comida de Archer y permitir que su reputación se viera empañada. Y fue por esa razón que había decidido comer en el techo hoy, donde con suerte tendría la privacidad que deseaba y que aseguraría que en el caso de que de alguna manera se perdiera nuevamente en la aromática cocina de su sirviente, nadie excepto el propio Archer se daría cuenta. Al subir a la azotea, Rías vio que la suerte estaba de su lado hoy. Nadie más estaba aquí. Como esa preocupación ya no era un factor, el diablo pelirrojo se sentó ansiosamente, colocó con cuidado su bento en su regazo y, con no poca anticipación, abrió la tapa, liberando finalmente los maravillosos aromas que habían sido sellados en su interior. Abajo, en una de las aulas del primer piso de la Academia Kuo, una hermosa joven de primer año con cabello blanco y 2 pinzas para el cabello con forma de gato estaba dando delicados bocados a una gran galleta con chispas de chocolate, cuando de repente olió algo. Inmediatamente a la niña dejó de importarle cualquier cosa, todo y todos los que no estuvieran asociados con ese olor. Se levantó de su escritorio, dejando que la galleta, más de la mitad aún sin comer, cayera al suelo y se desmoronara en docenas de pedazos. Algunos de sus compañeros de clase la llamaron, pero como no tenían nada que ver con ese olor, sus voces ni siquiera influyeron en el proceso de pensamiento de la niña mientras subía resueltamente las escaleras, con todo su ser concentrado únicamente en encontrar la fuente a ese olor. Y Rías respiró hondo mientras los aromas de los diferentes alimentos que Archer había puesto en su almuerzo la invadieron antes de abrir los ojos y contemplar lo que él había preparado para ella. Había iyayako, tofu frío típicamente adornado con hojuelas de bonito, cebollas verdes y sazonado con salsa de soja, yakitori, trozos de pollo asados en una brocheta y sazonados con sal o algún tipo de salsa, camarones en tempura y, por supuesto, camarones blancos. Arroz con algunos aderezos para agregar un poco de sabor.
Cada uno de estos alimentos era lo suficientemente común como para poder encontrarlos fácilmente en cualquier vento del país, pero Archer de alguna manera había llevado cada uno a un nivel en el que no lucirían fuera de lugar en lo más mínimo si se sirvieran en un restaurante 5 estrellas. Cuando el pensamiento del espíritu heroico alto, oscuro e innegablemente hermoso cruzó por su mente, Ries Gremory descubrió que solo podía llegar a una conclusión mientras miraba la asombrosa comida que él había preparado para ella. Tengo el mejor sirviente de todos los tiempos. Después de juntar sus manos y agradecerle a Archer por la comida, la hermosa diablo tomó un trozo de camarón tempura en sus palillos antes de soplarlo suavemente y finalmente darle un mordisco. Al instante, el sabor de la comida amenazó con abrumarla y tentarla a renunciar a los modales y simplemente atiborrarse, pero esta vez Rías estaba preparada. Con no poco esfuerzo, resistió el deseo de devorar todo lo que tenía delante durante 5 insoportablemente largos segundos y, en cambio, simplemente disfrutó del sabor que ya tenía en la boca. Mientras tanto, Archer simplemente sonrió mientras miraba. Sin embargo, Rías descubrió que sus esfuerzos no quedaron sin recompensa, ya que esta vez pudo saborear lo que estaba comiendo y así obtener la experiencia completa de cada bocado. Ella fue consciente de cómo la carne del camarón se partía, liberando los jugos sellados en su interior. Probó las especias agregadas a la tempura, realzando la experiencia de cada bocado crujiente. E incluso después de tragar, se tomó el tiempo para apreciar el increíble regusto, algo que no había hecho en absoluto durante el desayuno. ¿Sí? Rías asintió para sí misma con satisfacción. Una cocina como esta no se puede consumir descuidadamente. Ella había cometido ese error esta mañana y pagó el precio al perderse la experiencia completa que esta gastronomía podía traer a su lengua. Ahora había aprendido la lección y, mediante el autocontrol, podía saborear todo el paladar. Ah, y ella también debe preservar su dignidad. Eso también estuvo bueno. Lista para el siguiente bocado de camarones en tempura, Rías, con los ojos aún cerrados mientras continuaba saboreando el regusto, bajó sus palillos para agarrar otro trozo y solo para que chocaran con el fondo del bento en lugar de con la comida que buscaba. Con los ojos abiertos de golpe, Rías miró su bento y vio con absoluto horror que su bento estaba vacío, como si estuviera limpio de hasta la última migaja de tempura, grano de arroz y gota de salsa. ¿Qué? No. Rías comenzó a entrar en pánico. De alguna manera me lo comí todo sin siquiera darme cuenta. Esto no puede ser. Solo pude probar el primer bocado. Pero antes de que pudiera profundizar en esa línea de pensamiento, la pelirroja se dio cuenta de un par de piernas delgadas y pálidas justo frente a ella, lo que provocó que la chica más popular de la Academia Quo levantara la cabeza y viera a cierta chica de pelo blanco. Lamiéndose los dedos para limpiarlos, su expresión era de absoluta felicidad. Con eco. Nota del auto. ¿Archer no puede ser un sable o un lancero? Sí, a mí también me sorprendió esta noticia. También se muestra en su página en Type-Mon para las clases para las que es elegible donde faltan sable y lancero. No puede ser un saber porque no tiene una leyenda y uno de los requisitos para la clase es tener una leyenda como caballero de la espada. Otra cosa es que seguro que el contenedor de clase puede mejorar tus estadísticas si te faltan, pero todavía hay requisitos para cada contenedor. Para clases como Archer y Caster realmente no importa ya que no necesitan tanto los atributos físicos, pero saber necesita una base decente. Lo cual es una línea de base difícil de alcanzar para Emilia considerando que es un humano normal de una época en la que los humanos normales eran débiles. Seguro que como mago puede impulsarse bastante bien, pero todavía no se puede comparar con los humanos de la era de los dioses, por ejemplo. Esta misma regla se aplica a la clase Lancer, supongo, ya que ni siquiera eso es algo para lo que sea elegible. Gracias Everin y Fablet Light por la información. Además, estoy seguro de que algunos de ustedes notaron sus estadísticas ligeramente elevadas y no es porque Rías sea su maestra. Él mismo lo explica, ya que Archer tenía a Rin como maestra antes y sus estadísticas no se vieron afectadas por eso. Hay otra razón detrás. Sirviente. Arquero. Identidad. Desconocida. Alias. Desconocido. Maestro. Ries Gremory. Alineación. Verdadero neutral. Fuerza. C-. Agilidad. B. Maná. A-. Resistencia. B. Suerte. E. Fantasma noble. Habilidades de clase. Acción independiente. B. Resistencia mágica. C. Habilidades personales. Ojo de la mente, verdadero. B. Clarividencia. C. Magia. C. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.